tal, Hernández? Bienvenido a Primas del Fútbol. Bueno, llevamos hablando ya prácticamente media hora porque, bueno, tenemos muy buena relación, aparte de la charla que vamos a tener hoy. Hemos hablado muchas veces de fútbol. Yo he aprendido muchísimo contigo, de ti, y quería que un poco esas charlas que teníamos tú y yo, de todo lo que me transmitía, de todo lo que puedes aportar, sobre todo al mundo del scouting, que es un poco lo que vamos a hablar hoy y es un poco de lo que tú eres el más experto. Quería que también mi audiencia, mi público, pues se pudiera valer de ello. Además, también te tengo en uno de los cursos del que soy director, con objetivo analista, con lo cual, pues toda esa sabiduría que tienes y que me puedes transmitir a mí y a la gente, pues oye, tenías que estar aquí en este podcast, teníamos que aprender de ti, teníamos que escucharte, además, ya no solo por lo que sabes, sino por la trayectoria que creo que tienes y que es interesante analizar contigo. Es un perfil que yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Así que nada, tío, una más de nuestras conversaciones, pero con un poquito de público que nos escucha. Bienvenido a Primas del Fútbol. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme, sabes lo que opino. Me parece un espacio diferente. Me parece que de la nada os estáis haciendo un sitio en el tiempo, sobre todo de la gente, los profesionales del fútbol y de todos los aficionados y con muchas ganas. Un poquito osado eso de sabiduría, primero porque no tengo tanta preparación y segundo porque me hace viejo, pero bueno, por lo demás muy agradecido. Encantado, ya lo sabes. Bueno, yo también siempre digo que hay veces que la sabiduría no va ligada a ser mayor o a tener muchos años de experiencia, que muchas veces yo conozco gente y yo creo que humildemente yo también llevo ya mucho tiempo y claro, al final la gente dice, pero es que tú eres joven, yo soy joven y dicen, hostia, pero si es que no llevas tanto ya, pero es que a lo mejor yo empecé muy jovencito, no sé cómo es tu caso, ahora quiero que me comentes un poco cómo empezaste y cuáles fueron tus primeros pasos, pero es que hay gente que con 25 años puede llevar 7, 8 años dedicándose, formándose, trabajando, haciendo sus cosas y tú llevas muchos más, entonces por eso que la sabiduría no siempre va ligada con la edad. Cuéntame un poquito cómo empezó todo. Llevo muchos más porque tengo muchos más. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, tengo 40 años. Realmente, bueno, para lo que es el mundo en el que nos desenvolvemos del fútbol profesional, no considero que sea una edad avanzada, pero sí que me siento un poco viejo porque tengo la suerte de que el fútbol forme parte de mi vida desde hace, pues, bueno, toda la vida, como en la mayoría de los casos, ¿no? Pero de una manera profesional, incluso semiprofesional, mucho. De hecho, yo te diría que la primera gran oportunidad que tuve hará ya 16, 17 años. Y luego desde ahí, bueno, pues profesionalmente llevo bastante, llevo 11, 12 años. Realmente para bueno y para la mano, yo tengo estudios de derecho, pero he hecho de esto mi vida, que era lo que yo quería, lo que yo pretendía y no me salió feliz, porque no me salió de la rueda. Y muy contento, la verdad. Te diría que no conozco otra cosa porque es la realidad. Te quiero preguntar, porque a mí es una de las cosas que me llama mucho la atención, porque vemos como algo habitual que en el fútbol los profesionales, los perfiles vayan cambiando. A lo mejor empiezas de entrenador o de jugador, luego vas variando, agente, scout, director deportivo. He puesto este ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? De que van variando un poco de perfil. Mi pregunta un poco contigo es, yo mismo, por ejemplo, cuando que empecé como jugador, entrenador y ahora mundo de scouting. Mi pregunta es si tú también empezaste directamente con el scouting o diste un paso previo en algún ámbito relacionado con el fútbol, jugador, entrenador, o si con alguna periodista deportiva, algún tipo de relación antes previa al mundo del scouting. Sí, mira, a ver, yo creo que esto ha cambiado mucho. Es verdad que siempre está en constante evolución, perdón, pero desde los últimos 15 años o así había una especie de Big Bang, ¿no? No llega a ser una gran revolución, pero se le ha dado mucho la vuelta. Es verdad que en la época en la que mis comienzos sí que había mucha rotación igual de entrenador a secretaria técnica, preparadores físicos y tal, pero por ejemplo había un paredón enorme, o sea, yo lo llamo los dos lados de la mesa, ¿no? Entre la gente que se dedica al área de dirección deportiva en un club y la agencia. A día de hoy esa pared sigue siendo pared, pero mucho más baja y bueno, también hay rotación. De hecho, bueno, tenemos el caso de que profesionales que están en agencias pueden llegar a hacer una muy buena labor en clubes y viceversa, sin ir más lejos. Bueno, ahora está de moda, ¿no? Por el buen trabajo que está haciendo Deco, sin ir más lejos en el Fútbol Club Barcelona, pero hay muchísimos más. Cuando yo empiezo, realmente empiezo sin saber lo que quiero.
O sea, lo único que yo sabía era que yo quería dedicarme al fútbol. Yo empecé a jugar como todo el mundo de manera aficionada, me doy cuenta muy rápido de que no voy a llegar a ningún sitio, pero me apasionaba el deporte. Bueno, empecé a hacer mis pinitos en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Granada, de Guadix, y bueno, por aquí en ligas pues, bueno, provinciales, como todo el mundo, en todos los aspectos un poco de competición locales y provinciales que había, empiezo pues con un amigo a entrenar equipos de base, te estoy hablando, yo tendría 17, 18. Y yo en aquel momento no era consciente, pero sí que me di cuenta de que había dos fases de todo lo que hacíamos, que era de todo, de llevarle la ropa de los jugadores a nuestras madres para que la lavaran, a bueno, todo lo que te puedas imaginar para que aquello funcionase, ¿no? Pero había dos fases que yo disfrutaba mucho y una era cuando tocaba confeccionar el equipo, o sea, te dedicaba a ver todos los equipos que habían en esa competición y a ver qué jugadores destacaban y los llamaba antes. La idea era, pues, en esa liga había uno o dos equipos de referencia y el intentar crear algo que los batiese y competir contra ellos cuando veías que funcionaba era una satisfacción enorme. Y el otro, pues bueno, cuando en esos partidos a lo mejor yo hacía, no sé si llamarlo segundo entrenador, de asistente, planteaba durante el partido alguna solución, alguna cosa a nivel táctico que daba resultados, ¿no? Yo en aquel entonces estaba muy lejos de saber que aquello podía ser análisis o scouting, ¿no? Y gracias a Dios hay una oferta formativa y tenemos unas vías de comunicación que son la leche, ¿no? Pero yo no lo sabía. Yo empiezo a crecer un poco más allá de eso cuando me traslado a la Universidad de Granada, empiezo con mi estudio universitario y esa pasión, pues bueno, se desborda por el lado, te llevo a los tiempos que tú te sonará ya abuelo cebolleta, pero a los tiempos del Messenger, ahora estamos con el LinkedIn y todo esto, pero el Messenger, aquello, el muñequito que pitaba y todo esto, los Yo lo he foros, vivido, ¿eh? los foros y bueno, pues estoy con unos cuantos foros de fútbol y la gente intercambiaba el Messenger y bueno, yo era de los que, bueno, pues leía Ecos del Balón, Futbolitis, que era el foro de Marcos López y tantos otros, ¿no? Bueno, a través de ahí voy contactando y contacta conmigo un agente de jugadores de fútbol que trabajaba solo en aquello entonces, bueno, era la época dorada en segunda división B y en tercera división, la verdad que se cobraban unas cantidades de dinero bastante importantes y movía jugadores sobre todo en esas categorías. Entonces, bueno, me ofrece, bueno, le gusta mi intervención en el foro y tal, me ofrece colaborar con él. Aquello me pareció novedoso y era una vía nueva por explotar, así que me dedico a ir por todos los equipos de la zona sur, de primero en Granada, luego me voy expandiendo por Andalucía y tal, de tercera y segunda vez, pues trabajando, ofreciendo jugadores y de hecho hice operaciones, pasé de ahí a una empresa un poquito más estructurada, si se le puede llamar así, y en una de esas yo en mi pueblo precisamente, pues bueno, tenía visualizado un chaval muy pequeñín, estoy hablando de un alevín de primer año, bueno, pues que era muy bueno. Me entero, doy con el contacto y me entero de que la Unión Deportiva Almería, que acaba de subir a Primera División, tenía que montar un equipo para el famoso torneo antes llamado de Brunete o de Canal Plus, Sí. ¿no? El torneo José Ramón de la Morena. Y bueno, me puse muy pesado con el director de la academia, no había ni estructura de academia realmente, que en aquel entonces era el hijo del antiguo presidente Alfonso García. Muy pesado, mucho. Pecados de juventud que comete uno, ¿no? Hasta que, bueno, accede, yo creo que por pesadez, a probar al chico. El chico el único de primer año en aquella prueba y se lo quedan y juega muy bien. De aquello, pues bueno, Almería como empezó a estructurar un poquito más su cantera, querían darle forma, pero bueno, tampoco tenían medios, me ofrecen la posibilidad, yo en aquel entonces colaboraba con esta agencia de representación que te digo, y me dicen, oye, ¿qué te parece si intentamos llegar a algún tipo de medio de colaboración? Tú amplías tu cartera de clientes, nosotros podemos ir captando jugadores, y, bueno, empezamos un poquito así, y en ese segundo año el rendimiento de ese chico, que por cierto a día de hoy es profesional, acaba de firmar por el Algeciras, Samu Casado, es muy bueno y aparte, pues bueno, empiezo con el encargado en aquel entonces, el coordinador de captación, empezamos a trabajar en hacer una especie de selección. En Almería no tenía equipo alevín, una selección de equipos que tú imagínate qué equipos te pueden permitir
cederte a esos alevines para ir a jugar un torneo y casi captarlos, ¿no? Equipos que no fuesen de capital de provincia o no fuesen de primer nivel, montar un equipo y, bueno, y las recomendaciones. Ese año, además, pues bueno, el equipo sale muy bien, el Almería llega a la final del torneo de Brunete, Samu sale elegido mejor portero, que además Cañizares lo puso en alta estima, ¿no? Y varios de los jugadores que yo había recomendado, unos los firman y otros, pues bueno, pues van a Villarreal, al Betis, a sitios que en teoría pues estaban mucho más avanzados. De aquella ya me ofrecen algo un poquito más serio, me dicen, mira, dejar la agencia si te apetece, te ofrecemos un salario, no es profesional, una compensación económica y los gastos, necesitamos impulsar esto, ¿qué te parece? Ni me lo pensé porque realmente cuando me quise dar cuenta el 70% de mi tiempo pensaba como scout, como ojeador, como captador y el tema de la agencia estaba dejado un poquito de lado. Entonces lo acogí con los brazos abiertos, me metí de lleno y empezamos a trabajar dentro de la estructura del club. Pues bueno, fui avanzando y creciendo todo lo que me dejaron y todo lo que se pudo. Estuve 3 temporadas maravillosas. Coincide con los años de Unai Emery, de Gonzalo Arconada, los primeros años de primera división en la Unión Deportiva Almería, ¿no? Mítico Negredo, Diego Alves, Piatti, yo recuerdo mucho a Piatti, etcétera, etcétera. Oriano, sí. Yo estaba más metido en cantera, aunque bueno, poco a poco, en la medida que podía, pues veía algún vídeo, Alberto Benito nos cedía para hacer algún trabajo, sobre todo a mi jefe y luego por ende a mí, estaba más de filial hacia abajo, pero fui creciendo. La Almería desciende, te hablo ya de la temporada, si no recuerdo mal, 2011 o así, se deshacen de parte del aparato de captación, entre otras cosas, y a nosotros, pues bueno, pues me quedo, no sé si llamarlo, no era mi fuente de ingresos porque era estudiante, ¿no? Sin trabajo, y a través de un conocido, de un amigo común, me ofrecen la posibilidad de tener una entrevista súper random para, en principio iba a ser un asesor o un secretario técnico en un equipo de segunda división B que estaba en una situación muy mala, era un club que aquí en Andalucía, en el recorrido de estas categorías, como te digo, en segunda B, tercera, era conocido, era el Roquetas de Mar. Claro, 25 años, categoría profesional, ¿dónde hay que ir? Pues bueno, ¿Te lo piensas? Me metí. Fue una de las experiencias en las que probablemente yo he crecido más en toda mi vida, porque bueno, empecé de asesor, acabé prácticamente haciendo de director general. Era un club que ya estaba muy tocado, ya no te hablo solo de lo deportivo, ¿no? Sino a nivel administrativo y tal, tenía problemas muy serios, pero bueno, me tocó experiencias que te curten, Fue un antes y un después, porque al final tienes que dar baja a jugadores cuando hay jugadores que hay un retraso en los pagos y no han cobrado el salario que les pertenece. Tienes que apretar. Cuando nosotros empezamos, el equipo estaba a 9 puntos de la salvación y llegamos con opción a la última jornada. Tienes que cesar a un entrenador que llevaba 5 años allí, que había conseguido el máximo hito para el pueblo, que era clasificar al equipo para la Copa del Rey. No sé, mil cosas que son duras, que no te esperas, que bueno, tienes que ir improvisando realmente, pero que te curte. Fueron 6 meses, perdón. 6 meses muy duros, pero estuvieron bien, ya crecí mucho. Me ofrecen incluso seguir y tal en tercera división, pero no lo vi claro. Aparte se dieron una serie de circunstancias en mi vida que hicieron que intentase dejar un poco de lado el fútbol, pero fue imposible. O sea, en la medida que mi tiempo me lo permitía, pues bueno, yo sé que ahora hay mucho debate con esto. Yo mismo me ofrecí con gente que bueno, ahora muchos de ellos son amigos y que estaban situados en buenos equipos, pues bueno, les hacía informes de manera desinteresada, ellos me acreditaban, una manera de estar, de ver fútbol, de aprender, de juntarme con gente que yo tenía como referente. Y pues, no sé, te puedo decir, le pasé informe al Levante, el jefe de captación del Levante era José Manzanera, que hoy es el director deportivo de la Cultura Leonesa. Estuvo aquí en el podcast, además. Un gran tipo. Le pasé informe a Javi Recio en el Real Club Deportivo Español, le pasé informe. Pues bueno, mucha gente, aquello me permitía un poco apagar el gusanillo y ir relacionándome y viendo un poco, teniendo la dimensión de cómo funcionaba todo. Hasta que, bueno, hay un momento en el que me cuesta un poquito más entrar y a través de un amigo que no tiene que ver con el fútbol, me dice, mira, hay una posibilidad el Marbella le quiere dar un
cambio a su estructura, acaban de ascender, pelean por no descender de Segunda División B, quieren intentar profesionalizar, dar un salto en la profesionalización del club, quieren meter la figura del director deportivo. Yo tengo cierta relación con el director general y le he dicho que te tiene que conocer. ¿Te apetece? 20, 30 años, ¿dónde hay que ir? Le planteé un proyecto al director general y al propietario, contra todo pronóstico, porque la verdad que había gente que tenía mucho nivel, estaba muy contrastada en la categoría, les gustó y bueno, firmé de director deportivo en el Marbella. Se da una situación, porque uno de los clubes con los que yo había colaborado anteriormente era el Málaga Club de Fútbol, donde había estado una de las personas, bueno, el que había sido mi jefe en Almería, David Vizcaíno, y eso me permitió acercarme a la figura de Manel Casanova, que ha sido de las que más me ha impactado en mi carrera deportiva, ¿no? Francesc Arnau, en fin, que en paz descanse y otras tanto. Y te cuento esto porque coincide mi estancia en Marbella con que se da el cambio de la dirección deportiva del Málaga y Francesc Arnau se le ofrece ser el director deportivo del primer equipo y busca a alguien que sustituya el rol que ejerce como adjunto en la academia y aparte quería que aportara como scouting en la dirección deportiva, en la Secretaría Técnica del primer equipo. Me lo plantean, yo llevaba 6-7 meses en Marbella, pero bueno, las circunstancias, a pesar de que el equipo iba bien realmente, de hecho cuando yo lo dejé estaba a 2 puntos de fase de ascenso, estaba sexto, pero bueno, la situación a nivel del día a día y tal no terminaba de sentirme cómodo con ciertas cosas que pasaban y bueno, estás en segunda B, te llama el Málaga del Jeque, el Málaga de Champions, el Málaga, o sea, el Málaga, ya está, todo dicho, ¿no? Obviamente apenas me plantearon la posibilidad de una manera más o menos estructurada de hablamos, llegamos a un acuerdo y ahí tuve una experiencia también curiosa porque claro, yo lo primero que puse, esto empezó a fraguarse en noviembre y una de las terminamos en diciembre la negociación, una de las condiciones que pongo es que yo no quiero dejar colgado al Marbella, es decir, no, un equipo que ha apostado, yo no soy nadie que ha apostado por ti, lo mínimo es hacer el mercado de invierno, tú que has hecho el día a día, tú que conoces la situación, ayudarles a encontrar otra figura si es que es lo que quieren o en lo que quieran intentar estar a disposición. Ellos aceptan, con la mala suerte que el tema se filtra. No es que Marbella tampoco sea una plaza donde la gente sea una presión, pero bueno, sí que fueron 2 meses incómodos. La gente sabía que fue menos incómodo porque era el Málaga y el Málaga es de todo Málaga y eso de alguna manera palía, ¿no? Pero no fue cómodo. Firmo en el Málaga. Tengo una mala suerte de que Manel cae enfermo y se tiene que marchar. Asumo en funciones prácticamente la dirección de la academia, que eso era un tren de mercancía a toda velocidad. O la coges o te arrollas. O sea, no, ahí no hay término medio. Si es puerta grande o enfermería. Ganamos la Copa de Campeones. Además, fíjate lo que es la vida. Porque ganamos la Copa de Campeones, la final contra el Sevilla, voy a hacer un poco de abuelo cebolleta, en la tanda de penalti, con Samu Casado, el portero de la Almería, que había firmado en el Málaga, parando 3 penaltis. Además hay una anécdota muy bonita, porque además de hecho creo que el vídeo debe estar colgado, porque Samu la noche antes de jugar la final, a Samu, bueno, a mí me llaman, me exponen que a Samu lo han llamado y le han explicado que su abuelo ha fallecido. Y Samu con 18 años tiene la osadía, por no decir otra cosa, de hablar con el míster y decir, 1, que va a jugar y 2, que no le diga nada a sus compañeros. Y Samu juega la final de la Copa de Campeones. Te estoy hablando de una generación que era un tal Enesiri, un tal Ontivero, entre otros. Casi nada. Tiene la osadía de jugar la final, de irnos a la tanda de penalti y de parar 3 penaltis. Imagínate, ¿no? Pero bueno. Sí, pistas de cómo es el jugador. Como sí, persona, como profesional. Todavía me ponen los pelos de punta al pensarlo, sinceramente. Pero bueno, en fin, se gana la Copa de Campeones, pero la situación por determinadas circunstancias, de hecho, bueno, pues en paños calientes, realmente, pues con algunas personas de las que tomaban decisiones no había buen feeling en tanto en cuanto a nivel profesional. Ellos se les pone a tiro otra persona
para dirigir la academia, que de hecho a día de hoy, pues, bueno, ahí están los resultados, que es Miguel Calzado, que es el director de la academia del Real Betis. Yo no llego a un acuerdo, en principio me iba a caer la entidad como scout en Secretaría Técnica, pero no llego a un acuerdo. Y salgo, bueno, tengo la suerte de que el Granada acaba de ser comprado por la propiedad que hay ahora, China. Me conoce cierta gente de la que estaba asesorando en ese momento, porque se compra muy tarde, prácticamente empiezan a trabajar finales de julio, no había nada. Me llaman, en principio me habían planteado incluso la idea de ser director de academia, jefe de captación y tal, pero como no hay tiempo, me hablan de la posibilidad de empezar a reforzar la Secretaría Técnica y luego, conforme el proyecto han de ver, la cojo. Fue un año bastante complicado porque fue el año del descenso, este famoso con las 11 nacionalidades del Granada Club de Fútbol y tal. Al director deportivo, Javier Torralbo, lo cesan, si no recuerdo mal, en torno a marzo-abril, y a mí me cesan, bueno, me llaman y me echan, hablando en plata, 15 días después. Y pasa un tiempo, pues 7 o 8 meses, hasta que tengo la suerte de que una persona que me conocía, con la que había trabajado anteriormente, me dice, oye, trabajaba en el Alavés, y me dice, oye, va a salir una persona que va a aceptar una oferta de otro club, además está en una zona que nos interesa porque tú la controlas bien, que es la zona sur y tal, te puede interesar. Hice una entrevista y firmé por el Alavés. Súper enriquecedor, le tengo un cariño al club, a la ciudad impresionante, esa afición, esa ciudad es otro nivel. Y Sergio Fernando es un magnífico profesional. Disfruto mucho de mi tiempo, de hecho empiezo a hacer cosas de academia, pero bueno, sí que es verdad que rápidamente me promociona, si lo podemos decir así, a la Secretaría Técnica Profesional de primer equipo. Y bueno, hay un momento, confluyen dos actos, confluyen dos circunstancias, perdón. Una es que yo no encontraba la manera de crecer más. Sí que en algún momento se me había ofrecido, pero no había podido por un tema personal, que era complicado. Y no hay un momento en el cual veo que el techo ya está. Y por otro lado, fíjate, antes de salir de Granada, el Granada contrata a un gerente deportivo que se llama La Figura, que fue Fran Sánchez. Fran Sánchez, mientras evoluciona en el Granada hasta ser primero director deportivo en funciones, aunque dependía de Antonio Cordón, del grupo de multipropiedad y tal, y acaba siendo director deportivo ya no solo de facto, sino oficialmente. Y coincide que el Granada pues, se clasifica para Europa. Y a Fran le permiten bueno, empezar a rodearse de una estructura, el club quería intentar aprovechar el tirón de meterse en Europa, de intentar asentarse en primera para crecer a nivel de estructura. Con Fran ya había coincidido 3 semanas y bueno, tampoco era muy íntimos, pero teníamos un buen contacto, había buen feeling, y me dice, oye, ¿te apetecería? Obviamente, pues bueno, se dio la posibilidad, me ofreció ser el jefe de scouting del Granada. Yo soy de Granada, el equipo estaba en primera división, se había clasificado a Europa League. No te voy a decir un sueño de pequeño. Blanco y en botella. Claro. En el Alavés lo entienden muy bien, de hecho guardo relación a día de hoy con todos ellos. Y bueno, el reto era mayúsculo y era muy bonito porque realmente en Granada lo que había era un trabajo descomunal de Diego Martínez, de la gente que lo rodeaba, entre otros Fran, pero a nivel de estructura no había nada, a nivel de estructura deportiva, y había que empezar de cero a construir desde una base de datos, unos protocolos de trabajo, etcétera, etcétera. Perdón. Disfruté como un enano. De hecho, muchas veces la gente que éramos de la ciudad o que éramos de Granada y tal, lo hemos repetido muchísimas veces, porque yo soy uno de los poquísimos privilegiados que ha podido estar en el campo viviendo al Granada contra el Nápoles, al Granada contra el PSV, al Granada contra el Manchester United. Claro, porque fue en la época de COVID que estaba todo cerrado, claro. Claro, efectivamente. Efectivamente, el Granada tiene ese sino en la eterna lucha, ¿no? Se encuentran con el mejor año de su historia y no pueden ir a festejar eso. Qué palo, increíble. Era salir, Nacho, cada partido. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido del PSV, que además les dimos un baño terrible, y era el subidón de lo que acababa de pasar, que no terminabas de creértelo. Y luego cuando bajaban las pulsaciones, un poco, sí, de pena, te diría. Porque sabes, el vecino de la esquina, mi padre,
tu amigo estarían disfrutando 4 o 5 horas antes de lo que era una fiesta. Lo disfrutaban a su manera, pero fue una situación, no sé si compleja, divertida ante todo, Extraña, ¿no? ¿no? Pero Mm. sí, complicada, no, había partes que no eran excesivamente bonitas, ¿no? En ese sentido. Se da la situación de, me estoy extendiendo mucho, disculpa, pero es que claro, son tantos años. Se da la No, no, situación. no, no, sí. Ya que estás llegando más o menos a la última parte, pues ya terminas y luego comento, te doy mi reflexión, porque a lo largo Sí, de tu exposición, pues yo voy teniendo mis reflexiones sobre lo que me vas contando. sí, bueno, se da una situación concreta en la cual, pues bueno, sin entrar tampoco en demasiados detalles, había, no sé si llamarlo diferencias de criterio en torno a lo que debía ser el proyecto o tal, entre lo que era bueno, la dirección deportiva o la dirección del club, no solo deportiva y la propiedad. Y, total, a Fran le aparece una propuesta del Real Valladolid, me Ujú. llama, me dice, oye, mira, ha surgido esto, me dejan llevar a 2 personas de mi confianza, me gustaría que una fueses tú, en el mismo cargo, que te organizases de todo, te encargases de todo lo que es el departamento de scouting. ¿Qué te parece? Porque además la gente se pensará que esto tienes 15 días para decidirlo y en muchas ocasiones, o sea, de un día para otro y casi que ni haces la maleta. Dije que sí, por muchas razones, ¿no? Porque en ese sentido, en aquel momento yo compartía el punto de vista de la parte deportiva, la parte de Fran para con lo que debía ser el club, por lealtad hacia la persona que me había dado la oportunidad y porque lo que nos planteaban desde Valladolid también era un reto y era muy bonito. Entonces, acepto, nos vamos a Valladolid. Primer año el equipo juega maravillosamente bien y consigue ascender con Pacheta, que además está aquí en Granada a día de hoy. Y el segundo año se da una situación también complicada porque es muy jodido, con perdón, descender teniendo opciones y en tu campo, descender en la última jornada a falta de un gol y tener una ocasión en el descuento y que no entre por milímetros y bueno, todo lo que se dio y el equipo Mm. desciende. Además, creo que ese año, si no recuerdo mal, estuvisteis gran parte de temporada fuera de puestos de descenso, si no Sí, recuerdo mal. sí, la Corrígeme si me mayor equivoco. parte, pero el equipo entra en un bucle de irregularidad. Hay un detonante y un punto, yo creo, esto es una opinión, que es el partido contra el Valencia Club de Fútbol, que era un partido que además íbamos. Bueno, primero hay una situación que es que el equipo va a menos y bueno, a Pacheta lo cesan después de un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, además fue, no sé si fue de 6 o 7-0, fue complicado. Viene Paulo Pezzolano, perdón. El equipo recoge la sangre, porque además Pablo es muy intenso en su manera de trabajar y de exponer y venía con mucha hambre. Y el equipo cambia la cara. Además hicimos un muy buen mercado de invierno. Ese invierno se firma, la verdad, bastante bien. Entra Martin Hongla, entra Darwin Machi, entra Kyle Lering. Y el equipo empieza muy, muy bien, compite muy bien, pero hay un punto, que es el partido contra el Valencia, en Valencia, que estaba dominado, que lo teníamos totalmente 0-1, para el 0-2. O sea, una serie de circunstancias, hay un fallo en un gol que es flagrante, el equipo va a menos y lo que era un partido controlado, acabas perdiéndolo, te metes en descenso y el equipo de aquella no consiguió No encontrar remonta. la regularidad y hasta que cae. Ujú. Parece que vamos a continuar, y digo parece porque bueno, teníamos contrato. El propietario Ronaldo en una rueda de prensa dice que hay que darle continuidad al proyecto y que la figura de Fran Sánchez, director deportivo, y de Paulo Pezzolano como entrenador van a tener continuidad. Y bueno, 3 semanas después deciden cambiar de opinión y nos cesan. Fútbol, nos cesan. Salimos y bueno, se me plantea ya por el mercado de invierno de 2023. Bueno, hay un cambio de la dirección deportiva del Celta, como todo el mundo sabe, estaba Luis Campos, viene Marco Garcés. Marco viene en una situación muy compleja porque el equipo estaba abajo y era necesario intentar ver de qué manera mejorarlo.
y Marco se rodea de un equipo de trabajo, además del que ya había en Vigo, para intentar reforzarlo, de 4 personas, y una de ellas pues, fui yo. Y después del mercado se me ofrece la posibilidad de formar parte de la Secretaría Técnica del Celta y bueno, hasta el día de hoy. Por fin, ya hemos terminado. Bueno, resumido, 30 minutos, una carrera de muchísimos años y que has pasado por equipos, bueno, Valladolid, Granada, Almería, Málaga, Alavés, Celta, o sea, equipos todos de primera división o que han tenido gran parte de su historia en primera división y que todo el mundo reconoce y ubica. También has tenido dos experiencias como director deportivo, muy breves, pero las has tenido. También dentro de esas estructuras has funcionado tanto en academia, director de academia, scout, jefe de scouting. Por eso te decía antes lo del perfil. Está claro que tu perfil es un perfil de captación, pero has pasado dentro de lo que es el mundo de la captación por muchos roles, por muchas posiciones, llevando un equipo de captación, que ahora hablaremos también de eso. Entonces, yo también te quiero preguntar a nivel personal tú, ¿cómo te ubicas más cómodo o dónde te sientes que funcionas o puedes aportar más al club? ¿En qué posición o dónde más te gusta a ti estar? Te lo digo porque, claro, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la función de dirección deportiva, director deportivo, porque también siento, uno, que estoy más en contacto con los jugadores y me gusta, y con el cuerpo técnico y me gusta, y dos, porque también siento que tomo más decisiones yo, como última decisión final. Pero claro, tú, por ejemplo, tienes esas oportunidades, esas situaciones y has cambiado a formar parte de una estructura. Entonces, no sé muy bien tú dónde te ubicas, dónde crees que funcionas mejor, dónde te sientes tú mejor. Mira, te voy a hacer una reflexión muy privada, que además la he hecho con algunos amigos en alguna cena. He tenido la suerte de poder trabajar, y te enumero muy rápido para no enrollarme otra vez. Alberto Benito, que a día de hoy trabaja en la dirección deportiva del Aston Villa. ¿Vale? Manel Casanova, que en paz descanse, que a día de hoy pues, bueno, no está entre nosotros, pero probablemente ha sido el mejor director de cantera de la historia de este país. Sergio Fernández, que para mí es uno de los mejores directores deportivos de España, sin lugar a dudas. Fran Sánchez, que es un magnífico director deportivo, pero lo mejor no es el presente, es el futuro que tiene, porque lo mejor está por llegar. Porque cuando hablas con él se te olvida la edad que tiene y por todo lo que ha pasado. Sí, sí. Ahora Marco Garcés, que viene al final de ganar 2 MLS, de meter a un tal Gareth Bale en MLS, que no se nos olvide. Cuanto más cerca he estado de la figura del director deportivo, más dudas he tenido de si realmente es lo que quiero o no. Hay momentos en que me apetece, porque hay una parte muy bonita, pero el sacrificio, las horas, incluso el sacrificio a nivel personal, ya no solo te hablo del número de horas, es de situaciones de una alta emotividad, de una alta emoción, de una tensión importante. Al final recoges, tú eres un poco, con perdón, el contenedor de todo el mundo, porque todas las tensiones y todos los problemas de todos los departamentos van a ti. Tú tienes que recogerlas y transformarlas en algo útil. El fútbol a día de hoy, bueno, esto es una opinión muy, muy mía, muy personal, pero si ganan, ganan los jugadores, como debe de ser. Si ganan contra pronóstico, el trabajo del entrenador es magnífico, y si pierden, la plantilla es una mierda. Es así. O sea, te invito a repasar la hemeroteca de los principales diarios deportivos en los últimos 5 años, 6, 7. Sí. Son muchas cuestiones, mucha tensión. La compensación, ya no te hablo dejando a un lado el aspecto económico, que sí, que es importante, es compleja. Es decir, yo creo que me podría llegar a ver en algún momento director deportivo, pero tengo que estar completamente convencido de que es el momento y de que es el proyecto, y eso no es sencillo a día de hoy. A mí, ¿dónde me veo? Pues obviamente llevo muchos años en estructuras de captación, de secretaría técnica. He pasado, como tú dices, por casi todos los roles, por fútbol base, por fútbol profesional. Y a mí lo que me gusta es el fútbol, me gusta el juego, me gusta analizar jugadores, me gusta proyectar rendimientos, me gusta predecir rendimientos. Sí me gusta la parte de gestionar el día a día de una plantilla, sí me gusta la parte de intentar aunar y coordinar esfuerzos de una organización como es un club de fútbol profesional.
Sí me gusta, pero se tiene que dar el sitio y el momento. No sé si se dará o no, pero mientras no tengo prisa, pretendo disfrutar del camino. Porque Te no lo sabes digo si vas a también llegar porque, a puerto o no. Mientras estás mirando hacia adelante, no tienes que dejar de mirar también tus propios pasos y saber dónde estás y disfrutarlo. Porque al final, como tú has dicho, mejor que peor, tengo una trayectoria que, bueno, que tengo suerte, también me lo he labrado, ¿no? Pero de poder estar disfrutándola y no quiero perder esa perspectiva. ujú. Te lo digo también porque mucha gente que escucha este podcast es profesional y por suerte pues están en equipos que pueden vivir de ello en diferentes roles, Me pero consta. mucha gente también que escucha, pues son gente que, bueno, pues están en un lado más amateur o tienen la esperanza de poder dedicarse al mundo del fútbol. Y hay veces que la gente dice, pero ha tenido la oportunidad de ser director deportivo o ha tenido... Y claro, la gente muchas veces lo que no es consciente, desde fuera sobre todo, es de todo lo que implica, que es una de las cosas que quería hablar contigo ya un poco ya que hemos pasado de tu trayectoria, lo bueno y lo malo que tiene cada cosa. Es decir, a mí, por ejemplo, el trabajo de scout me gusta mucho porque al final te pagan por ver fútbol, que es algo que te gusta, y hacer informes, pero también implica una serie de cosas y una serie de cambios en tu vida que son difíciles y que tienes que gestionar. Dirección deportiva, lo mismo, tú has hablado. Eres un poco el que recoge todo lo negativo y lo malo de otras personas y tienes que transformarlo en algo que sume a la entidad. Entonces, claro, todo tiene su punto a favor y en contra, tienes que ponerlo todo en una balanza y hay gente que por su forma de ser, su carácter o por lo que está dispuesto a dar, pues no le compensa. Entonces, también para esa gente que escucha el podcast y que a lo mejor no entiende a priori, no te digo en tu caso, pero en el caso de muchos invitados que han venido aquí, que han expuesto su trayectoria, que también se dé cuenta y reflexione en las palabras que tú has dicho, que es muy importante poner las cosas en la balanza. Y te quiero preguntar ahora por eso, ¿qué consideras tú también dentro de lo que es el scouting, la posición de scout? ¿Qué consideras que son puntos fuertes, puntos malos, cosas que hay que sacrificar para que la gente también sea consciente de estas cosas? Mira, dedicarse al fútbol, hubo una persona, claro, yo soy andaluz, yo tengo muy poca gracia, pero la gente a mi alrededor sí, obviamente. Y una persona, te lo voy a describir gráficamente, que me dijo que la gente de fútbol son como los panaderos, porque trabajan los fines de semana y los festivos. Hay una pasión, es decir, yo siempre lo intento resumir en una frase. Yo me siento afortunado por hacer el trabajo que hago, porque en su gran mayoría algo que haría gratis por pura pasión, en la mayoría de los casos, que al final es ver fútbol. Pero si no sientes esa pasión de que casi lo haría gratis, no lo realizarías. Me explico, yo creo que este trabajo para hacerlo bien, no hay trabajos que sí te vale con ir a medio gas, con ir salvando un poco más allá de que tú tengas momentos como humano que eres, en que estás más motivado, menos motivado, te sientes mejor, la persona que tienes por encima o que tienes al lado tienes más feeling o menos, pero eso ocurre en todos los trabajos, porque al final son Sí, personas que se relacionan con personas. Pero si lo que realizas no te apasiona y no te llena, no lo vas a realizar al menos de una manera eficiente. O sea, no es un claro. trabajo que puedas sellar Estar y el ya está. pasaporte, hacer un expediente y chao, porque de entrada el horario, que te lo he intentado hacer de una manera jocosa, pero son fines de semana, kilómetros, no hay horas. Al principio, cuando eres tú y es tu tiempo, es hasta donde tú estés dispuesto a llegar y lo que tú quieras hacer. Luego la mayoría de la gente, hay gente que no y es muy respetable, pero la mayoría de la gente va atendiendo a tener relaciones personales, una pareja estable, una familia, ¿por qué no? Claro. La gran mayoría de la gente tiene un horario, o sea, un horario socialmente aceptado, un calendario socialmente aceptado que es de lunes a viernes trabajo, sábado y domingo descanso, agosto es para Ujú. la playa y los festejos para levantarse tarde. No vas a Sí. cumplir nada de eso. No vas a cumplir nada de eso. Entonces, ¿se puede compatibilizar? Sí, siempre que con la connivencia y te diría hasta cierto punto la implicación de tu pareja y de tu familia, porque en el momento en que depende de ti eres tú y tu tiempo. Conforme tú creces, si esa situación a nivel personal se da, ya no es solo tu tiempo, porque el tiempo que tú Claro. dedicas a tu familia es tuyo, pero también es de ellos. Entonces, la gestión tiene que ser mucho más precisa. Entonces, en horas, en kilómetros, la gente se imagina
que te sientas en, te hablo del grueso de la gente, ¿no? Que te sientas en un sofá o que te mandan a un partido al lado de tu casa, a la grada, a ver el partido, luego le explicas al de turno cuando te acaben las pipas de lo que has visto y fin. Yo he estado en partidos donde he terminado el partido y me he tenido que esperar en el coche porque había estado lloviendo, había una inundación en la carretera y no podía sacar el coche. Yo he estado en Ámsterdam, por ponerte un ejemplo, cayó la nevada mayor de los últimos 20 años, no me puedo mover al aeropuerto porque los trenes, los tranvías no pueden moverse y porque los taxistas tampoco pueden moverse y tú estás a punto de perder el vuelo. No sé, es que son tantas... Ahora, a mí un trabajo en el que yo supiese con antelación todo y cada uno de los días de mi vida lo que iba a hacer, yo acabaría no solo aburrido, sino quemado. Claro. Entonces hay un poco de eso en la naturaleza de las personas que se dedican a esto, pasión. La pasión no es un complemento, la pasión es la base. Si no hay eso, lo demás da igual, por mucha preparación que tengas, no vas a aguantar. Me gusta esa frase que has dicho y que yo siempre también hago mucho hincapié cuando hacemos los cursos, que este es un sitio donde se recompensa, te digo a nivel de crecimiento, incluso a nivel también de satisfacción propia, al que tiene pasión y al que disfruta realmente con esto. Si no lo tienes, lo malo o lo duro te va a pesar mucho y te va a acabar decantando la balanza. Entonces, tienes que tener claro lo que hay, que te puede dar muchas cosas muy buenas y es un trabajo muy chulo, pero que tiene muchas contras y mucha exigencia. También te digo que como tú bien decías, en cualquier trabajo también tienes puntos a... No creo que si yo ahora salgo con un micrófono a la calle, a mi calle a preguntar a la gente dónde trabaja y cómo está, aunque tengan un horario que quizás es lo más duro de ser scout, tampoco creo que ellos, aunque tuvieran un horario de lunes a viernes, estuvieran del todo contentos o con lo que hacen, o con su empresa, o con la monotonía, con la monotonía de estar todos los días haciendo lo mismo. Entonces, ojo, que tal... Hay un punto en esa reflexión que es que la mayoría de los trabajos no están mitificados como este. O sea, tú eres cartero, agente inmobiliario, corredor de bolsa, qué sé yo, abogado. Ah, qué bien, qué chulo, socialmente aceptado, te da un prestigio, un currículum. No existe el mito que existe alrededor del fútbol por la pasión que levanta el fútbol. Ya. O sea, hay una situación que yo hablo con otros compañeros, con otros amigos, que es la de que tú estás en una cena, en un círculo social, a lo mejor no íntimo, un poquito más amplio, yo qué sé, una boda de un familiar. Este se dedica al fútbol. Pues como te toque el pesado de la boda y que encima te gusta el fútbol, adiós, muy buena. Sí. Pero es que ese pesado, aunque tú no lo quieras ver, pues probablemente pues tiene, no voy a hacer publicidad, pero la televisión que por cable que hay que pagar para ver el fútbol, se ha comprado la camiseta, lleva a su hijo y paga las entradas más caras para ir a ver al equipo. Es que tú vives de ese pesado, entre otros. Claro. Sí, no, tienes que... Esto es como los músicos, eres igual. Y dices, no, ¿a qué te dedicas? A la música. Pues pasa un poco lo mismo. No te digo, perdona que te corte, no te digo que no haya líneas rojas, porque todo el mundo tiene derecho a un descanso y a una intimidad. Digo que esa perspectiva, pero desde los futbolistas hasta el último mono, con perdón, esa perspectiva no debe de perderse. A mí hay una frase que me gusta mucho de Víctor Horta, que la utiliza en casi todas sus conferencias y en ruedas de prensa, de hecho hace poco la dijo y tal, que es que todavía conserva al niño que se iba a los hoteles de Madrid a pedir autógrafo. Me parece una alegoría, me parece una imagen tan bien trazada de lo que significa la pasión que yo la traslado. Es decir, yo no he estado, porque bueno, no se ha dado, ¿no? Tampoco vivía en Madrid, pero bueno, sí que me sabía la guía de cierto, la guía marca, vamos a decirlo, de pe a pa, y he coleccionado los cromos y entonces tienes que reconectar con eso y acordarte de cuando decías, hostia, qué suerte vive del fútbol, de vez en cuando a la hora de, porque para mí va en el oficio. Es verdad que el scout está menos expuesto, salvo en situaciones, por lo que te estoy hablando, muy concretas, pero va expuesto. Ahora, por seguir con la comparación, la exposición de un director deportivo es compleja. Cuidado. Según la ciudad que te toque, ¿eh? Según la ciudad que te toque. Y según también
y según cómo vaya la cosa, que es que esto como todo. Yo conozco editores deportivos que son amados en un sitio, pero como en la temporada que viene le vaya mal, se van para el hoyo y Por los él no directores puede entrar en el deportivos, pool. Nacho, no suele haber amor, suele haber pasión, que es muy Ujú. intensa y dura muy poco. Es como un amor de verano, podríamos decir. Sí, sí. Yo he caminado por Valladolid con Fran después de ascender y te puedo asegurar que no daba 50 pasos en que le pidieran una foto, si te dieran cariño. Valladolid es complejo, no te voy a decir que yo sepa, a él no le ha pasado nada, tampoco quiero hablar por terceros, pero tres resultados malos transforman todo eso en vete ya y dimite. Bueno, te hablo de una porque es mi experiencia, vaya. Claro, claro. Pero que eso se puede extrapolar a cientos. Te quería preguntar también, hablando un poco de esta figura del scouting, del scout, perdón, ¿qué habilidades crees que tiene o qué crees que tiene que tener? Tú has tenido scouts a tu cargo, ¿qué consideras que es importante que tenga un scout para que pueda desempeñar bien su trabajo? O sea, te hablo de habilidades técnicas, pero también habilidades blandas, como se dicen, soft skills, ¿no? Ahora, de aptitudes más que actitudes. ¿Qué combinación de ambas crees que tiene que tener un buen scout? Mira, más que conocimiento de mercado y tal, yendo a la soft skill, como tú dices, hay una frase, soy muy de frase, como puedes ver, Ujú. de Kelvin Delan, que es el jefe de reclutamiento del Ajax, que me gusta mucho, que dice que cuando vas a ver a un jugador tienes que dejar la imagen que tienes de ese jugador en la puerta, por mucho que lo conozcas, y volver a verlo y ser capaz de trazar otra foto diferente del jugador. Porque es muy fácil decir, sí, tengo capacidad de razonamiento y tengo sentido crítico, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, esa sensibilidad dentro de esa sensibilidad va incluida e implícita un sentimiento de autocrítica. Es decir, a mí me gusta mucho, las reuniones, como yo siempre digo, a la gente le gusta mucho sacar pecho de, hostia, es que yo este jugador lo recomendé y este jugador, ¿cómo Sí. funciona? Sí, sí, pero hay muchos que eran la hostia, con perdón, y que se la han pegado. Es verdad que el fútbol base se trata más de talento, el fútbol profesional. Monchi dice que no hay buenos y malos jugadores, que hay buenos y malos rendimientos, y se trata más de eso, de predecir rendimientos, ¿no? Pero tienes que ser capaz por ti mismo de decir, oye, yo veía a este jugador en este sitio. Te hablo de un ejercicio mental, ya no solo de que tú vayas y trabajes a un club y hagas el informe, que también, obviamente. Pero es que Ujú. yo veo a este jugador en este equipo y luego ese jugador va y se la pega. Obviamente no estás dentro del club. Pero que tú seas capaz de volver sobre tus pasos e intentar encontrar una razón, aunque no sea objetiva, es decir, ahora gracias a Dios está la herramienta de los datos y tal, pero que tú seas capaz de encontrar más que casualidades, causalidades. Mm. Entonces, Hacer ese, ese ese sentido, análisis. ese sentido crítico tiene que existir. Y Ujú. luego, obviamente, una capacidad de observación analítica, pues en muchos casos por encima de la media. Es decir, si yo me siento con alguien a ver un partido de fútbol que sabe que yo estoy trabajando y su objetivo es ser scout y no pasan 20 minutos sin que abra la boca, a mí no me vale. Porque no es necesario entender, es decir, es intuir por respeto lo que estás haciendo. Es decir, y aparte el juego, lo hablamos en una charla en otra ocasión, siempre te dije, el vídeo es más y el directo es mejor. Y cuando tú estás en el directo tienes que aprovechar el directo, Claro. porque el directo te da mucha información que de otra manera no puedes conseguir y porque hablando en plata y en términos de empresa, pues probablemente hayas tenido que pagar, no sé si un vuelo, un tren, una estancia, una entrada, una dieta. Oye, que hay un costo que tu empresa espera un rendimiento de Los ti. resultados, efectivamente. Sí, sigo con frases. Tuve la ocasión en ese mercado de invierno en el Celta de Vigo a trabajar con una figura que al que le guste el scouting es un mito, que es Jim Lawlor. Jim Lawlor ha sido durante 20 años o así, 22 creo, el jefe de scouting del Manchester United, con un tal Sir Alex Ferguson. Y sí, pues si alguno se lo pregunta, ha sido la persona, entre otros, que firmó a Cristiano Ronaldo para el Manchester United. Y Jim Lawlor yo recuerdo que decía que el scout tiene un arma muy poderosa, pero solo tiene una, que es su opinión. Qué bueno. Y Me que tú gusta vas eso. a ser juzgado por esa opinión. Es decir, lo único a lo que tú te puedes aferrar
y por lo que a ti te pueden decir, eres muy bueno, te asciendo, eres muy malo, la calle es por tu opinión. Y que tienes que ser consciente, una cosa es que tú opines para ti, obviamente tienes que formar una opinión y razonar antes de pasar un informe, pero antes de decirle a alguien, oye, invierte este dinero en este tío, o en esta tía ya, tienes que ser capaz de argumentar de una manera sólida el por qué, porque lo que esperan de ti es un expertisement, utilizando ahora este lenguaje ejecutivo moderno, ¿no? Obviamente, quiero decir, yo soy el propietario y yo pago la fiesta, como a mí me gusta decir. Yo de ti espero algo que yo no tengo. O sea, para decirme que estés muy bueno porque le pega muy fuerte al balón, yo también lo estoy viendo y me ahorro un sueldo y me ahorro una dieta. Entonces, lo único realmente que a nivel productivo tiene el scout, que no es poco, pero depende de cómo lo utilices, es su opinión. Y eso es una realidad. Quiero decir, Totalmente. no se trata de que el informe sea más bonito, sea más amplio, tenga más colores, sea... No. El lenguaje o... Se trata de que me digas, no lo firmes o fírmalo. ¿Y por qué? Y luego yo decidiré, o el responsable en este caso, el director deportivo, decidirá. Y puedes decir, puede ser que tú hayas dicho que no y lo firmen y que vaya bien. Y eso no significa necesariamente que tu trabajo esté mal hecho. Tu trabajo está mal hecho si tú estás diciendo, firma este chico y no tienes una sensación de control o no eres capaz de convencer o de creer que va a convencer a la otra persona de por qué. O tú mismo no estás convencido, que también puede ser. Sí, sí, sí. Mira, hay una anécdota, e intento hacerla breve. En Granada, en ese Granada de Europa League, se pone encima de la mesa el nombre de Robert Kennedy. Robert Kennedy, cuando a mí me hablan, y a mí no me da miedo contarlo, a mí cuando de primera me hablan de Robert Kennedy, en este caso Frank, le digo, pues me da miedo. Sí, me da miedo porque, bueno, porque parece que tiene los planos de Breaking Bad, que es el protagonista de Breaking Bad, porque no termina de ser titular en el Getafe y parece que sí, pero no. El talento es innegable. Es innegable. Pero el Granada tiene un tipo de vestuario en ese momento con un tipo de personas determinada y hay que predecir rendimiento. Y detrás del futbolista hay una persona. Entonces a mí me da miedo. Bueno, miedo entre comillas, ¿no? Me da reparo. Tengo la suerte de conocer a una persona que en ese momento estaba dentro del vestuario del Getafe y me dice, José, parece que tal, pero es un chico increíble, educado, demasiado tímido incluso, no sale, quizá al punto de que se hacen cenas de equipo y a veces él no viene. Bueno, y estas cosas que pasan entre entrenador y jugador, por la conexión con Bordalás en ese caso, pues no termina de ir y por eso no funciona, pero es un talento descomunal. Esa misma llamada, esa misma información se le traslada al director deportivo, forma parte del puzzle, que es una opinión o una decisión, mejor dicho, y él la gestiona. Yo me supongo, no lo sé, yo no estaba tampoco, yo me supongo que él comparte en este caso con Diego, oye, podemos acceder a este talento, el precio a pagar, entre comillas, es esto, es así, 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 así. Se toma la decisión y yo he visto pocos futbolistas, yo sé que puede que si alguien de Valladolid me escucha me mate, entre comillas, pero yo he visto pocos futbolistas en directo con el nivel de talento y de rendimiento de Robert Kennedy, ¿eh? O sea, Sí, yo escucho maravillas. Robert De Kennedy gente que ha entrenado con él, que lo conocen, he escuchado... Robert Kennedy bailó al Nápoles. Robert Kennedy, hay un gol que le mete al Villarreal, que es el 5-4 para el Granada, desde 40 metros, que luego coincidió en Valladolid con Sergio Asenjo, le dice, joder, menos más cara estás conmigo. Pues se metió a Sergio. Y sin embargo, claro, cuando Robert se pone en el mercado y estábamos nosotros en Valladolid, hay que ir a por él. De hecho, Fran es un valiente, se coge un vuelo, no le dice nada a nadie. Lo quería media liga, esto te lo puedo asegurar. Ya no te voy a hablar de equipos de fuera, ¿eh? No quiero hablar de nombres. Tenía 5, 6, 7 equipos en España y algunos con mucho más presupuesto. Fran consigue el milagro de que venga a Valladolid. Y imagínate las esperanzas, los que lo hayamos visto en directo. Robert Kennedy no funciona. Claro. ¿Es un malísimo futbolista? Joder, pues entonces el Chelsea cuando pagó la millonada que pagó por él con 16 años se ha equivocado.
el Granada se ha equivocado, no puede haber tantos errores, algo ha pasado. Es predecir rendimientos. Yo tengo mi opinión, los que estábamos allí, pues más o menos tenemos una idea, me la reservo por respeto, no por nada, sino sencillamente lo que te digo, son muchas piezas. Pero tienes que tomar decisiones. Igual que se toma la decisión de Robert Kennedy, que tiene una esperanza enorme en él y no sale, pues oye, se toma la decisión en aquel momento, se firma a Kyle Lehring por 1,5 millones de euros, se le vende por 8 media temporada, se firma a Monchu, se firma, que poca gente se acuerda, pero se firma a Raúl Moro poco antes, una semana antes de que nos saquen, se firma a Raúl Moro y lo han vendido por 12 millones de euros. Pero te puedo asegurar que la gente en Valladolid, si tú le preguntas, se va a quedar con que Fran Sánchez firmó a Robert Kennedy. Algunos, si te sientas y razonas, te va a decir, sí, bueno, pero es que a eso voy con la figura del director deportivo. José, de lo que has explicado antes, me quedo con dos conceptos de lo que hablabas del scout, que son, por un lado, la capacidad de análisis, de analizar los porqués cuando ha ido bien y cuando ha ido mal, que tú mismo lo decías, que muchas veces decimos, es que yo a este le vi cuando tenía 17, este me encantaba y ahora mira, ha dado el salto y mira qué bien está. Siempre solemos sacar pecho de lo que hacemos bien, pero también si solo sacamos pecho de lo que hacemos bien, no vamos a crecer como scouts, pienso yo, porque lo que tú tienes que mejorar es por qué te has equivocado, intentar equivocarte lo menos posible, creo que ahí está la clave. Entonces, al bueno lo vemos todos, acertamos todos, aunque sea de refilón y sin querer, pero oye, este que yo pensaba que sí, no ha funcionado. ¿Por qué ha sido? Oye, pues me equivoqué porque no analicé el entorno, porque no analicé su personalidad, porque es un jugador que es del norte y viene aquí al sur y entonces el clima le cambia y se va de fiesta, lo que sea, pero tener esa capacidad crítica. Y luego también lo de la opinión me ha gustado mucho, porque además he escuchado a Fran Garagarza en alguna clase, algún máster en el que he estado yo, que ha sido el ponente, y hay un concepto que fíjate que se me quedó, porque ya sabes que las charlas son de 2 horas, son muy largas, y no te quedas con todo, te quedas con conceptos. Y él hablaba de que cuando llegaba al mercado, que hablaremos del mercado y la toma de decisiones, a ver si nos da tiempo a tratar todo lo que tengo que tratar, él decía, cuando tengo una mesa reunido a 8 scouts y tenemos que tomar decisiones y me tienen que decir si este jugador lo fichan o no lo fichan, a mí no me vale un no lo sé, tengo dudas, tal. No, mójate. O sea, cuando hablemos de un jugador y hablamos de un nombre, quiero un sí o un no, ¿qué paso te pago? Si no, no me sirves como scout, o tienes que buscarte otro trabajo o tengo que buscar otra persona. Entonces... Es que uno de los grandes mitos que la gente piensa y que no es real, es que probablemente de las personas que menos fútbol puede ver en un club es el director deportivo en comparación con el cargo que tiene. Entonces tienes que intentar que el que vea sea para tomar decisiones. Entonces menos es más. ¿Por qué el vídeo es tan importante? Porque puedes plasmar con una imagen aquello que crees que estás viendo, para bueno o para menos bueno. Entonces, tu trabajo como scout, sí, el output, por decirlo con ese lenguaje ejecutivo, el producto final es tu opinión. Ahora, tu opinión, si tiras del hilo, ¿en qué está basada? Claro. Si está bien basada y tú trabajas de una manera, con un método, con una idea, estás bien alineado con los principios de lo que te demanda el club, tienes sensibilidad, lo entiendes, vas a acertar más que a fallar. Vas seguro. Mira, a mí me gusta mucho, hay un libro que se llama La pelota no entra por azar, de Ferran Soriano, el CEO del City, y establece una comparativa que a mí me encanta en el prólogo, si no recuerdo mal. Y cuando habla de lo que es armar un proyecto de fútbol, para el que no lo sepa, si es que no lo sabe nadie, fue el vicepresidente económico en la primera legislatura de Joan Laporta en el Barcelona. Él habla de que él interpreta, entiende el fútbol, lo conecta con el principio de la probabilidad. El principio de la probabilidad te dice que si tú tiras una moneda, no es matemáticas, pero lo digo muy rápido, la teoría dice que tiene un 50% de que salga cara y un 50% de posibilidad de que salga cruz. Cuanto más amplíes el espacio muestral, es decir, cuantas más veces tires esa moneda, va a haber una tendencia hacia cara o hacia cruz. ¿Por qué? Por muchísimos elementos que luego cuando analizas encuentras esa causalidad. Pues por cómo tira la moneda, igual la moneda pesa más de un lado que de otro, el viento, aunque no lo parezca, ha cambiado y cambia la inercia de esa moneda, se ha cambiado una persona de sit 1000
cuando tú amplías el espacio muestral y tienes claro cómo quieres llevar las cosas y tienes un control más o menos metódico, la tendencia siempre va a ser hacia un lado. Pues un proyecto es igual, un proyecto con mucho dinero, para mí, en mi opinión, lo que te permite es comprar tiempo, porque a más tiempo tengas, más fácil es ajustarte a esos objetivos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú tienes una manera de ver el fútbol clara, tienes una manera de comunicarla, que esto es importante, Claro. entiendes el rol y eres empático con tu director deportivo y entiendes que no tiene tiempo, que lo que necesita y que igual se pone a ver y analizar un partido después de haber perdido un partido muy importante, es muy jodido. Ese es el problema de él, porque emocionalmente tiene que estar claro. Pero tú tienes que tener eso en cuenta también, los cuándos, los cómo y los por qué. Claro. Seguro que ese director deportivo, si lo percibe, va a querer que trabajes con él, aunque te hayas equivocado en un futbolista. No es que me dijo que sí, es que no, no. Porque vas a acertar seguro más veces de las que vas a fallar. Seguro. Pero tienes que tener ese control. Ahora, ¿de qué quieres tú revestir tu opinión? De que te sientas media hora a ver Wild Scout y te ha gustado, le has dado los cortes y dices, ah, perfecto, muy bien, allá tú. Pero fórmate una opinión con sustento que luego además, incluso cuando funcione o no funcione, tú puedas, o sea, es que a lo mejor puedes tener una opinión con mucho fundamento que apuestes por un jugador y te salga mal. Tú hablabas del caso de Robert Kennedy y hay Claro. muchos más casos. Y no quiere decir que que la decisión esté mal tomada, sino que muchas veces simplemente es pues que ha habido otros factores que no han dependido de ti, ni siquiera han dependido del jugador, a lo mejor una lesión, a lo mejor un divorcio con su pareja que también afecta, y todo lo que tú has hecho, todo tu trabajo, todo tu sustento es bueno y es sólido y te decía, firma a ese jugador o no lo firmes. Entonces, también es verdad que valorar muchas veces las cosas a posteriori, pues tiene esa trampa un poco, ¿no? De decir, claro, es que ahora no ha funcionado mal fichaje, ha funcionado buen fichaje. No, los fichajes se dicen cuando se firma, se dice, se ha hecho un buen trabajo o se ha hecho un mal trabajo. Luego lo demás depende de muchas cosas. Hablabas también tú de Monchi, que él habla mucho de la figura del director deportivo como ese facilitador de rendimiento de que el jugador, una vez firmado, no separa el trabajo del director deportivo. Tienes que amoldarle, que aprenda el idioma. Hablamos de élite, ¿no? Pero o si es un jugador de segunda red, que conozca dónde están las escuelas, que para los niños, que yo qué sé, se tenga una casa, tenga todo arreglado para que no tenga que estar preocupándose de cosas extradeportivas. Entonces, eso también es trabajo de que funcione o no funcione el jugador, de que salga cara a cruz. Es que tú ¿Hablabas? a un director deportivo, y perdón y termino, le vas Sí, a dar sí. más seguridad si le das debate y, entre comillas, le das qué hacer debatiendo sobre un jugador. Es que si tú dices sí, no, tiro al aire, aunque te salga bien, eso también lo detectas y genera inseguridad. Es que eso también se detecta, ¿eh? Parece que no, Claro, claro, pero correcto. sí. Sí, Y sí. al final, igual el que es la visión final es el jefe de scouting o es el secretario técnico en función del club, pero tú eres una parte muy importante de la visión que va a tener el director deportivo para ejecutar un fichaje. Muchas veces en el día a día, el no estar, a lo mejor quieres más contacto, las cosas no son como tú quieres, perdón, pierdes esa perspectiva, pierdes esa noción, no la tienes cercana y pierdes esa noción y ese sentido de responsabilidad. Y eso tiene que ser una brújula a la hora de armar tu opinión, porque insisto, a mí me gustó mucho esa frase. Lo único que tú tienes al final y por lo que te pueden juzgar es por tu opinión. Mejor o peor. Ese concepto es clave, ese concepto es clave. Quiero rescatar otra cosa que has mencionado un poco de pasada antes, que es un poco, hablabas de cuando estás en un partido viendo el partido y que obviamente nadie te puede decir en el minuto 20, pues mira qué buen jugador, mira qué mal jugador, este me gusta. Que el partido conlleva una preparación previa y un trabajo durante el propio partido. La gente muchas veces se piensa que esto es, me siento a ver el partido, apunto los nombres que me han gustado y me voy. Te quiero preguntar cómo es cada scout es diferente, entonces, ¿cómo es tu organización del día de partido? Es decir, tú preparas algo de información previa al equipo, hay gente que le gusta llegar con la hora y ver solo el calentamiento, y hay gente que le gusta llegar 2 horas antes para ver lo que se habla en el bar, lo que se habla en la previa, hay gente que le gusta estar en las ruedas de prensa o vérselas cuando acaba el partido, hay gente que va con papel y boli, gente que va con tablet, gente... ¿Cómo es un poco tu modo de trabajar, digamos, en el campo, en el día a día? Mira, yo en principio
yo tengo pocas manías, pero una de las que tengo además es la logística, es decir, a mí me obsesiona. Ujú. Yo tengo que saber perfectamente dónde está el campo, tener una idea más o menos clara de dónde voy a aparcar, aunque parezca que no, pero en muchos casos es importante, Sí, claro. de dónde me tengo que meter y cómo lo voy a hacer. Si de mí depende, a mí me gusta mucho ver el calentamiento, pero sobre todo, lo que pasa es que muchas veces, sobre todo en fases de bruto y tal, normalmente vamos cogidos de tiempo y vas corriendo de un sitio para otro, pero a Claro. mí me gusta mucho ver los finales de partido. Los finales de partido no es solo el minuto 90, es cuando el árbitro pita el final, parece, yo sé que mucha gente me ha dicho que es una locura. Cuando tú tienes el ojo entrenado, cuando tú tienes ya cierto hábito, cuando tú estás acostumbrado a ver o a relacionarte, a entender cómo funciona este mundo, ese paseillo que va desde que el árbitro pita hasta que el jugador se mete en la caseta da mucha información. Sobre todo si es un partido en el que se juega cosas. Termina y lo primero que hace si ha perdido es ir y animar a los compañeros. O termina y no quiere saber nada de nadie, coge y se va corriendo para la caseta y nada. Hay una trifulca y va y se para. O hay una trifulca y es de los que está escondido y apenas puede, va y suelta una galleta Sí. y le mete fuego a la gasolina. Termina A con mí la hay una expulsión. cosa, José, perdona, hay una cosa que quiero que te escuches tu opinión que me jode mucho de cuando yo era jugador, que es cuando el equipo pierde y se va sonriendo. A mí eso no me gusta nada, que igual es una tontería, pero a mí no me gusta nada personalmente. A mí también, pero también ya es lo que tú quieras hilar, ¿no? Pero a mí había un jugador que me hizo una reflexión sobre eso. Uno es la forma de ser de cada persona, pues al final detrás hay personas, y luego no es lo mismo un jugador de 20 años que uno de 30. Es decir, no lo voy a llevar solo al concepto de la edad. Tú imagínate un jugador, un canterano, que ese día ha debutado. Lleva desde Sí, los 10 años en el equipo y le han dado 15 minutos y ha tocado 3 balones y el míster viene y aunque el míster está jodido, lo saluda. Y a pedirle que no sonría, decirle no tienes sangre en las venas, chico. es difícil, es difícil. No es una ciencia exacta, pero sí que Sí. yo creo que hay que interpretarlo, porque a mí yo era también un poco de eso. Porque a mí no me gusta Ujú, perder ni las chapas, como a todos, y soy un poco intenso en ese sentido. Pero hay que intentar interpretarlo, hay que intentar ujú. interpretarlo. Pero lo que te digo, a mí ese final de partido, sobre todo cuando te estás jugando cosas o cuando es un resultado ajustado y se da o no se da como tú quieres, da información. Si te Ujú. refieres a los rivales o no y hablas con ellos, si le sueltas el codo y no quieres saber nada. Y no Sí, sí. significa que si en un momento dado, porque tienes un partido caliente, si en un momento dado le haces así, ya no es que seas mala persona. Y no, tachado. No es eso. Pero tienes que entender que cómo es. Te pongo un ejemplo que además ahora está de moda, porque estamos hartos de ver en según qué medios el intento de agresión de Luis Enrique al jugador del Chelsea. Pero luego hay otro corte por ahí que no ha salido en casi ningún sitio, de cuando los dos se juntan, se dan la mano y se dan, mira, que soy muy caliente, que ya está aquí. No Claro. interesa. Eso tiene que ver un scout también. Es que parece una Es tontería, que pero es si que tú hay que estás en verlo. el final de partido, vas a ver eso. Claro. Vas a ver eso y vas a decir, vale, pues bueno, Luis Enrique no lo vamos a descubrir nadie, ¿no? Pero aparte un magnífico entrenador, más caliente que el tubo de escape de la moto un hippie, pero luego reacciona como lo que espera uno espera de su puesto. Ujú, Pero si te quedas con el corte que a la gente le gusta y genera clickbait, pues es desinformación. ujú. Yo te voy a poner otro ejemplo, José, que me estaba acordando. No sé si has visto que hace poco, yo soy muy de la Leti, la gente ya sabe que, la gente que escucha el programa ya lo he dicho varias veces, ahora salió Diego Costa hace poco, hace unos días, diciendo que ellos, la generación, el equipo de Diego Costa, Thiago, Gavi, Godín, etcétera, si le hubieran hecho lo del penalti este del doble toque que anulara al árbitro en el tal, que ese árbitro, que eso no se hubiera sucedido porque el carácter de los jugadores se hubieran comido al árbitro. Yo también, esto es una reflexión propia, y como, bueno, pues esto es el Atleti no me da de comer ni nada. Yo creo que ahora mismo el Atleti se relaciona mucho con el carácter, con la lucha, con la garra, con el coraje. Y creo que falta eso, que es una de las cosas que se ha perdido un poco en la señal de identidad.
pero es que también tú puedes buscar eso en tu equipo. Y si tú buscas eso en tu equipo, quizá una conducta como que alguien esté enfadado porque ha perdido o alguien le estén ganando 3-0 y se encabre con uno que le ha hecho un regate, igual es una cosa que tú puedes buscar también. O sea que al final no, lo que tú decías es verlo también todo en un contexto y verlo todo no con el ojo de la acción y juzgo la acción, sino oye, vamos a abrir el contexto por qué ha hecho esto y qué implica que haga esto, ¿no? Es que hay líderes, a la gente le gusta mucho el liderazgo, es que hay líderes silenciosos que lideran sin hacer ruido y lideran desde el ejemplo. Igual tú en el día a día no lo ves porque no estás en los entrenamientos, porque no te Correcto. toca, pero ves comportamientos y ves que si hay una bronca va y se para. Que si el típico veterano del equipo contrario va y busca al jugador joven o al debutante de tu equipo, es el primero que va y lo defiende. Que si hay una lesión de un jugador del equipo rival, el primero que va a gestionar la situación. Y si no estás atento, no hace ruido. Claro. Y eso es liderar. Y sobre todo, si te refieres a un jugador del equipo y ese jugador hace así, baja la cabeza y dice, sí, estás liderando. ¿De qué manera? Estás liderando. O sea, es inabarcable la cantidad de información, sobre todo en bruto, si tú no tienes unos objetivos claros, la cantidad de información que te puede llegar a dar un partido es inabarcable para un ojo y un cerebro humano. Y aquí mucho mejor. Te iba a decir, aquí mucho mejor el directo, obviamente, que el vídeo. Todas estas cosas que estamos hablando, el vídeo, por ejemplo, no te lo da. Se acaba el partido, se corta el vídeo y fuera. El vídeo te permite ver más fútbol, el directo te permite ver mejor el fútbol. Entonces, yo entiendo, desde el punto de vista de una organización, que si tú tienes X Scout, me da igual, y sobre todo si además también trabaja a nivel internacional, tienes muchos medios, ¿no? Pero al final parece que no, pero al final de una temporada, si haces un buen fichaje y lo amortizas, no es dinero, pero hay una inversión. Ya. Y además incluso, ya no solo está el factor dinero, está el factor tiempo. Es decir, si yo estoy en una fase en bruto, por decirlo, que la conoce todo el mundo, ¿no? Ahora vamos, el bruto y el neto. Vale, pues si yo estoy en una fase en bruto, hombre, no te digo en el sofá de mi casa, yo me siento en mi despacho y me pongo a ver, igual en 3 días me he acabado toda la primera división española, me he visto toda la jornada entera. Eso en directo es imposible. Claro. O ver la liga checa, o ver la liga... Pero si yo quiero tener una primera imagen no te digo específica, pero una primera imagen para empezar a hacer un filtro de cómo juegan los equipos, de qué jugadores me pueden interesar o se asemejan más, o predecir rendimientos, ves los primeros pasos de un jugador en otro equipo, a grosso modo, el bruto es mejor. Y la mejor manera de conseguir el bruto es a través del vídeo. Son complementarios. Me adelanto a otro tema que probablemente tengas apuntado, que es el Big Data. ¿Scouting o Big Data? Pues no, oiga. El Big Data forma parte del Scouting. El complemento. El Scouting es un proceso de generación de información y de filtros de información que ayuda a la toma de decisiones para configurar una plantilla, y dentro de ese proceso tienes una herramienta, con perdón, que es la hostia, que es potentísima, que son los datos, pero es tan potente que si no sabes lo que quieres hacer con ella, te explotan las manos y da mucha desinformación. No, es que José Manuel dice que los datos son malos. No. Lo malo es no saber qué quieres hacer con ellos. ¿Vale? Sí. Bien. O darles, para mí, más peso del que realmente tiene el dato, porque muchas veces, si tú te pones, yo siempre lo digo, si tú te pones a ver a un jugador 10 partidos en directo solo a él, nunca lo vas a fichar, porque cada partido que lo veas de más, te van a surgir dudas, o sea, está bien que lo veas un número de veces alto, pero llega de un punto que tienes que tomar una decisión sin ver más, porque si no, es como con el dato. Después ese jugador te convence, le pones la planilla de los datos y te tira para atrás todo lo que has visto. Entonces, como haces eso con todos, es que no vas a fichar a nadie. Yo entiendo que ahora está de moda y que además es un elemento que a la gente le llama la atención. Entonces no voy a pedirle al periodista que analice como un profesional porque nos quitaban el trabajo. No es su misión. Ahora, es que este central tiene un 78% de acierto en el pase. Sí, oiga, bien. Pero es que de los 153 pases que ha dado hoy, 127 han sido al central de al lado y 15 han sido al lateral colindante.
es que ha superado una línea 2 veces con 157 pases. Si yo soy un equipo vertical, uno, a priori ese central no me vale. Dos, tengo que irme al directo y oler un poquito si es que no me vale o si es que el entrenador le ha dicho, tú para adelante, ni atado. Claro. También pasa. Eso es otra, por supuesto. Pero ese tipo de cosas, directo. Porque si tú ves que el central va a hacer el amago de ir a superar la línea, de superar la primera línea de presión y ves al entrenador salir como si hubiera visto a alguien que le debe dinero, ¿dónde vas? Ya sabes que ahí está pasando algo. Porque el chico tiene la intención de hacer, pero el entrenador, y es respetable, oye, tú te debes al entrenador, hay que conseguir rendimiento. Pero el entrenador no quiere que hagas eso. Entonces, ahí ya entra. Mira, esta mañana, perdona, he visto un vídeo de Stuart Webber. Stuart Webber fue el director deportivo del Norwich City durante 4 o 5 años. Y hablaba del uso de los datos, ya no hemos ido de tema, discúlpame, pero del uso de los datos, y ponía el ejemplo de Mi Buen Día, que lo firmaron y además triunfó. Y decía, es que, claro, nosotros veíamos las estadísticas y daban depresión. Pero lo que nosotros habíamos visto en directo, la sensación era otra. Pues me senté con mi equipo de trabajo, hicimos el trabajo de chinos, con perdón, de sentarnos a ver cada acción de los jugadores en los partidos, a ver qué pasaba y a imaginarnos, porque esa es otra. Tú, no es lo mismo tener, por ejemplo, si eres el media punta, el segunda punta, un punta de referencia que lo que vienes a recibir, que si tienes un punta que lo que quiere continuamente es romper al espacio. Y eso tú tienes que entenderlo y ejecutarlo. Entonces nos pusimos a ver qué es lo que hacía, por qué fallaba y a imaginarnos esos comportamientos en el equipo con los jugadores que disponíamos. Y la intuición nos dijo que lo que estaba haciendo conectaba muy bien con los jugadores que teníamos. Pues ahí está el resultado. No, es que además, es lo que te he dicho, hay un gran punto de que ahí tiene que estar el buen scout y ahí tiene que estar el buen ojo y el directo, como tú dices, de ver cuándo un jugador hace las cosas que hace porque le nacen o porque puede o no puede hacerlas y cuándo están limitadas por el modelo, por el entrenador, por lo que sea. Si hay poniendo el ejemplo que te he hecho de centrales, si un central no da pases progresivos y el otro central da muchos pases progresivos, y quizás es que no es bueno dando pases progresivos y por eso lo intentan con el otro constantemente. O porque no se atreve, o porque tiene dudas, o por lo que sea, o porque los da mal, o lo que sea. O porque la estrategia de partido ha determinado que el lado contrario a ese central es el débil de ellos, tienen que percutir ahí. Correcto. Con lo cual los datos en blanco te orientan y en algunas también hay estadísticas que son más útiles que otras. Por ejemplo, el tema de los duelos, para mí me parece una estadística bastante más fiable que los pases, por ejemplo, que son mucho más inconclusos, digamos. Los duelos es más fácil de determinar un duelo ofensivo, defensivo, ganado, no ganado, aéreo, por el suelo. Y los pases creo que también, si les das contexto, los pases también, porque luego tienes que mirar la dirección hacia la que van los pases y decir, oye, ¿qué grado de acierto tiene? Pero siempre dándole, el directo te da ese contexto. Te he contado el ejemplo de Stuart Webber, no porque me apeteciera ahora, es que viene al caso, me parece un ejercicio, una explicación muy congruente de lo que es el valor que tú le das en el proceso de scouting a la hora de tomar decisiones. O sea, esa dicotomía de, no, tú eres de datos o de scouting, que no existe, oiga. Sí, eso se lo han inventado algunos, que le parece muy bien, pero es que al final no dejamos de ser personas prediciendo rendimientos y evaluando a personas. Entonces, el dato es objetivo, está muy bien, pero el proceso que hay de una persona a la otra no lo es, está expuesto a la naturaleza de la persona. Claro. ¿Cuántos jugadores se hubieran firmado o no se hubieran firmado por una temporada buena o mala? Según datos, quiero decir. Tú vas a la liga, una liga que no conozca, la liga húngara, y vas al jugador que tiene mejores datos y ha tenido buenos datos, ha metido 15 goles o 20 goles. Pues ya, por ir a un dato que es, digamos, no tan de Big Data, sino más tradicional. Ha metido 20 goles. Pero es que a lo mejor
no ha metido en otras 4 temporadas, en ninguna ha pasado de los 5 goles. Entonces, claro, una buena temporada tampoco te va a hacer, te puede inflar los datos. Una mala temporada te puede bajar los datos. Hablas de mi buen día, pues a lo mejor el contexto no le estaba dando los datos que quería el Norwich, o o la categoría. Te pongo otro ejemplo que yo viví en primera persona. Kyle Larin. Sí, Kyle Larin, ha sido delantero, tal, todo el mundo lo conoce. Estaba jugando en Turquía cuando lo vimos. Kyle Larin estaba jugando tirado en una banda en su equipo en Turquía. Nosotros, en el modelo, lo que el míster y nosotros entendíamos, queríamos un punta que fuera capaz de darnos la referencia, es decir, de tener un buen físico, de aguantar el balón de espalda, pero a ser posible que fuera capaz de alternar movimientos de apoyo y de ruptura, es decir, que fuera capaz de amenazar a los centrales con buscarles la espalda. Eso te ayuda a retrasar la línea defensiva y genera un espacio, un intervalo entre medio centro y centrales que uno, ese mismo jugador en apoyo te ayuda, y dos, le ayuda a los medios centros, los medios punta y tal, a ganar altura y a posicionarte mejor. No voy a entrar en más detalles, ¿no? Pero buscábamos eso. Kyle es un futbolista que tú lo ves, uno casi 1,90, es un armario, pero te engaña, no es rapidísimo, pero es muy potente, sobre todo los primeros 5 o 10 metros, las 3 primeras zancadas. O sea, en carreras cortas, si estaba en forma y estaba fino, era muy complicado de parar porque era potente y muy difícil de tirar. El jugar en banda, es verdad que un falso banda, pegado a banda, pegado a área, perdón, pero le daba un registro de amenazar al espacio, de hacer una serie de movimientos que entendíamos que nos podía venir muy bien a nosotros y le podía venir muy bien a él por cómo jugaba el equipo. Por suerte y por el trabajo, obviamente, salió bien. Es que la gente a veces no es consciente, sobre todo los que están fuera, de todo de lo difícil y todo el trabajo que conlleva, como tú dices, imaginar ese jugador, imaginar ese rendimiento en tu propio equipo. O incluso como en el caso de Kyle Larin, darle la vuelta a cómo, es decir, este jugador está siendo infrautilizado o está sobrerindiendo porque está muy bien explotado por el modelo, por la liga, por los compañeros o lo que sea, que lo hacen mejor. Entonces también eso es una labor del scout. Por cerrar un poco lo del día del partido y el trabajo del scout, como propiamente dicho, yo no sé si te ha pasado a ti también, que a mí, yo por ejemplo, cuando empecé a hacer catación en partidos, yo pasé del papel y boli, ahora lo hago con una tablet, pero aparte de eso, yo al principio notaba un montón de información, estaba pum, 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 y ahora, y pues a mis alumnos les digo que oye, a veces tener 4 códigos, 4 palabras, JR, jugador rápido, o ponerlo o escribirlo, ¿no? Pero que no te quite nada de eso el foco en lo que estás viendo. No sé tú si eres del team, por el equipo, de anotar muchas cosas y mucha información, o del equipo de estar viendo todo y luego coger pequeños detalles. Yo creo que eso forma parte un poco de uno de la naturaleza cada uno, como se sienta cómodo, y dos, es parte de una evolución también. Es decir, al final cuando estás empezando quieres destacar, quieres hacerlo muy bien, quieres que no se te escape nada y piensas que si no lo pones en el papel se te va a escapar y eso se te va a volver en contra. Hay un poco de aversión a eso. Entonces es un comportamiento que en muchos casos viene, no te voy a decir inseguridad, pero sí en unos primeros pasos. La parte de codificar ciertos conceptos y tal, yo la he escuchado, es muy útil cuando tienes cierto tiempo. Al final no se trata, es lo que te decía, al final no se trata de que el informe tenga 2 líneas más o menos, es que probablemente el director deportivo no tenga tiempo de leer su informe de 3 páginas por 7 scouts, no lo tiene. O sea, tú claro, le tienes que decir, si tú quieres eso para tu base de datos, por el análisis, porque te ayuda, está bien, pero tú al final normalmente lo que tienes que decirle, sí, no, por qué, y el por qué normalmente tiene que ser en 5 minutos. Es decir, todo lo que tú has metido ahí tienes que ser capaz de argumentar. Por eso te decía y te incidía no solo la capacidad de analizar, sino la capacidad de comunicar. Que esto parece, yo no lo escucho mucho, pero sí, creo que es una cosa muy importante en la cadena de trabajo. De nada me sirve a mí, pero es que, o sea, lo extrapolo, un profesor puede ser un auténtico número uno en su disciplina, pero si no tiene la capacidad de síntesis, de comunicar, de proyectar, no sirve de nada, porque lo que sabe se queda ahí dentro. Entonces, sí, tú tienes que ser capaz de interpretar, de tener tu opinión, de formarla y de comunicar.
100%, estoy muy de acuerdo contigo. Además, en el curso nuestro hacemos mucho hincapié en, oye, orientar mucho los informes, como tú dices. A veces me vienen informes de 20 páginas de jugador. Y digo, vamos a ver, que 20 páginas no se lo va a leer nadie, pero aunque tenga tiempo para hacerlo, porque está, o sea, aquí hay información que puedes eliminar el 90%. Y dentro de eso, incluso, oye, resalta las cosas, que se pueda ver bien la letra, que se pueda, que aparezcan los principales virtudes y defectos. Es decir, que organices la información de modo que esté lo más resumida posible, lo mejor expuesta y más visual posible para que entre por el ojo y que quieras decir lo máximo posible con lo menos posible. Creo que eso es la virtud de resumir y condensar todo eso y de comunicar es fundamental en un scout y es el hecho de que confíen en ti o tu opinión, yo creo, la tengan más en cuenta. Al final tu proceso de scouting, la calidad de tu proceso de scouting, obviamente el final son las decisiones y el rendimiento y los rendimientos de los jugadores que se firman, pero en lo que es el proceso, es que ese proceso tenga la capacidad, uno, de generar mucha información y dos, de que toda esa información sea capaz de ser condensada de la manera adecuada y en el proceso adecuado para la agilidad en la toma de decisiones. O sea, es lo que tú decías, ver 12 partidos para ver lo mismo, igual no es necesario. Claro. Igual en Sí, vez de sí. 12 haces la inversión de ver 6, buscas que sean de distintos contextos y buscas que lo vean diferentes personas para tener una opinión transversal y puedes tener incluso una opinión de más calidad. Más Al, profunda, más al final, completa. al final nadie se va a acordar de cuántos partidos has visto ni de cuántas páginas has escrito. Al final, si ha entrado para adentro es un fenómeno, si se ha ido fuera, entonces eso el gran público. Y Sí. los profesionales o el día a día, al final es, oye, joder, me da seguridad porque sabe lo que quiere, sabe lo que busca, está alineado con nosotros y pam, 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 ¿y por qué? Te vas a equivocar, seguro, seguro. Y cuanto te lo aceptes, mejor. Y en muchos Sí. casos igual no es ni siquiera, lo puedes considerar error. Sí, error porque no es un rendimiento adecuado, pero hay que analizar hasta qué punto las circunstancias en las que tú lo has visto y las circunstancias en las que están ahora no condicionan. Entonces entra en el terreno de lo cualitativo, de lo irracional, de lo intangible. Y eso tienes que manejarlo y tienes que tener también el director deportivo, el jefe de scouting, tiene que tener la capacidad un poco interpretativa y de contextualizar todo lo que hay alrededor, lo que te he dicho. Te puedes equivocar, pero al final sabes quién te da seguridad y sabes quién está muy alineado y tiene asimilado el proceso y te da esa seguridad en el proceso y quién no. Uh-huh. Ahora quiero que hablemos del último bloque, porque además estamos empezando a vincular esta parte que estamos hablando un poco del rol del scout, lo estamos ya vinculando con un poco el trabajo en equipo. Y yo, como tú has sido jefe de scouting, a mí es uno de los puestos o de las posiciones que más me llaman dentro de lo que es la captación, dentro de la Secretaría Técnica, el hecho de conformar una estructura que trabaje de una manera y que funcione, comunique y las personas estén trabajando bien y cómodas. Te quiero preguntar, porque tú has dirigido esos grupos. Primero, ¿cómo vives tú la dirección de un grupo de personas con todo lo que se conlleva? Hablábamos antes de las dificultades que tiene el scout, de las cosas malas que tiene esta profesión, y yo creo que también un jefe de scouting tiene que tener eso en cuenta para gestionar el trabajo de sus empleados. No sé cómo lo ves tú. Al final, mira, el director deportivo, el CEO del club, gestiona, si no vamos a primera división, gestiona una empresa de igual entre 150 y 300 trabajadores, yendo a un nivel medio, medio alto. El Uh-huh. director deportivo gestiona un grupo de entre 100 y 200 trabajadores y el jefe de scouting, pues en función del tipo de club, gestiona un grupo, te hablo de trabajadores, de personas, al final, Uh-huh. de 3 5 7 8 10 personas. Es gestión de personas. Sí. Y uno, tienes que tener muy claro, es decir, no vale improvisar. Puedes improvisar, tienes que tener capacidad de improvisación, porque el mercado muchas veces, por mucho que tú planificas, tienes que tener capacidad de respuesta porque es impredecible, pero al final, aunque tú improvises, siempre te va a ayudar a tener algo a lo que aferrarte y tienes que tener un plan y una estrategia clara. Ya no te hablo de operar, te hablo de la estrategia de trabajo. Sí. Esa estrategia tiene que estar muy clara
Y esa estrategia tienes que asegurarte de que las personas que van a trabajar dentro del grupo de trabajo la entiendan perfectamente, lo primero. Y lo segundo, que se sientan con la comodidad de exponer sus dudas, si no lo entienden, si tienen dudas sobre el método, de hacerlo y no se sientan juzgados. Normalmente las personas tienen dos miedos básicos, el miedo a ser juzgado y el miedo a equivocarte. Si tú eres capaz de aislar a las personas con las que trabajas en gran medida, no que no se sientan evaluadas porque ya lo saben, somos profesionales y esto es rendimiento, pero si tú en el día a día logras aislarlas en gran medida de esos dos miedos, ya has ganado mucho porque vas a conseguir la versión auténtica de esa persona. Claro. Y por tanto, ese profesional. No, joder, es que yo dije que sí, los demás dijeron que no. Pues es lo que me dicen. Es que yo insistí para firmarlo. A ver, no, es que, igual te digo, no, es que, yo qué sé, es que llevo un año seguido trabajando, mi mujer tiene una semana de vacaciones, y tengo un crío pequeño y son los únicos días que puedo disfrutar de él porque estoy mucho tiempo fuera. Eso es muy fácil, bueno, muy fácil, depende de la situación personal de cada uno, pero en la gran mayoría de los casos es ponerte en un espejo. Claro. ¿Por qué? Empatía. Yo soy padre y yo sé lo que es. Mira, a mí cuando me llama, cuando a mí me llama el Celta, mi hija tenía pues aproximadamente 6 meses, 5 o 6 meses. Mi hija, bueno, pues la dejo con toda la pena del mundo, porque me voy un mes entero a trabajar. Y te lo juro, el día siguiente, por videollamada, después del día de trabajo, por videollamada, después de con mi mujer y eso, dice, mira, y me pone a la niña y la niña empieza a decir papá, 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 papá. Y estaba diciendo papá y era su primera palabra. Y yo no estaba ahí. Ya. Y eso la gente no lo sabe. Cuando hablamos del scout y tal. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No creo que merezca la pena. Lo que sí creo es que esto va a pasar y que tengo que ser capaz de entender e interpretar que esto va a pasar y que yo tengo que hacer un poco el balance para que no pase siempre. Es decir, esa me la he perdido, pero la primera, yo qué sé, la primera función de la guardería no me la puedo perder, por decirte algo, que me venga a la cabeza. Sí. Hay que compensar un poco, sí. Porque somos personas. Y porque si tú no eres capaz de empatizar con esa situación, jeta hay en todos sitios, quiero decir, eso lo vas a ver venir. Pero si tú no eres capaz de empatizar, al final, esa persona, ese ejemplo que te he dicho, ¿no? Tienes una semana para irte y tiene, bueno, para disfrutar de tu mujer y de tu hija, y tú le dices que no porque es importantísimo que se vaya. ¿Tú crees de verdad que esa persona, si conoce sus circunstancias personales, va a estar al 100% de su capacidad? Nada. Tú de verdad te piensas, no es que tiene que ser profesional, que sí, joder, pero para que funcione el profesional, la persona tiene que estar bien. Y si la persona no está bien, no va a funcionar el profesional en la vida, por mucho que nos queramos engañar. Además que el día que tú también necesites algo extra de él, no te lo va a dar de la misma manera, no se va a vincular de lo mismo. Al final, yo siempre en las empresas en las que más me he implicado, es en las que mejor me han tratado y más me he sentido que si necesitaba algo me iban a entender y demás. Y es que somos humanos y esto es aplicable al fútbol, pero aplicable a cualquier empresa, creo yo. Obviamente, tampoco hay que ser lo que tú dices, hay mucho jeta, tampoco es cuestión de ir de bueno por la vida y que te hagan el lío, pero que... Hay dos barreras en ese tipo de relación que te pueden, más que barreras, termómetros, que te pueden ir diciendo si la relación está sana y si vas por buen camino. Una es que esa persona se atreva a decirte sinceramente, a no engañarte porque la va a pillar, oye, necesito un día libre para esto, 2 días libres para esto. Y dos, que si se da la circunstancia de que tú por lo que sea le tienes que argumentar y decir que no, bien no le va a sentar, pero con el tiempo es capaz de empatizar y ves que no se va a sentir herido. Que eso ya es el nivel sumo, ¿no? Ese ya es a lo que tú aspiras al final. Nivel Pero maestro. el mínimo, el básico es que la persona que trabaja contigo sienta la confianza de poder compartir contigo que necesita. Te hablo un día libre como te hablo de cualquier otra cosa. Si Sí, no al final... si no es capaz de hacer eso, bueno, podemos enmascararlo y llamarlo como queramos, porque si el club va bien y luego le entran, pues está perfecto, porque son organizaciones muy grandes, sobre todo a nivel de primera división, pasan muchas cosas, siempre hay problemas, obviamente, pero mirar para otro lado no sirve, porque a medio o largo plazo en esa relación se va a fracasar.
Yo también hay una cosa que vivo desde el punto de vista de cuando he tenido que liderar algún equipo de trabajo, que yo también tengo la visión, que igual es un poco rara dentro del mundo del fútbol, no sé que tú cómo lo ves, que tú has estado ahí, que es el tema de no poner un poco, o sea, no obligar a la gente a que cumpla un mínimo de horas, un mínimo de días, es decir, yo espero este trabajo y si tú me estás dando una calidad de trabajo buena, acorde a lo que yo espero y acorde a lo que te pido, me da igual que hagas 2 días de 12 horas cada día o que hagas 4 horas porque se te da muy bien. Ahí, Yo quiero ese ahí entra, trabajo. ahí entra, perdón que te corte, el factor también muchas veces ahora con el tema de, y para nada lo critico, con el tema de seguridad social e intentar ordenar las relaciones de los trabajadores con la empresa y el tema de los fichajes. Cuando te hablo de los fichajes, no son de estos, sino Sí, de fichar en el horario laboral y de intentar hacerlo lineal. Y es complicado. Muy complicado porque al final el club también, si no hay una serie determinada de fichajes, pues los multan. Y lo que hay es que intentar encontrar un equilibrio en esa relación que te permita que las partes estén balanceadas. Es decir, que el scout sabe que tiene que fichar 8 horas, hablando en plata, pero bueno, hay días que habrá 12 y habrá días que le puedas dar el día libre. Tienes que encontrar el equilibrio, es que no te queda otra, porque también tú tienes que ser un poco empático con la empresa. O sea, sí, muy bien. Pues a mí me ha pasado, es decir, un club en el cual, no, es que tenéis que fichar. Vale, perfecto, nosotros fichamos. Fue desde la imposición, fue en un tono sí. brusco, no voy a decirlo al club, obviamente, y la respuesta que nosotros hicimos fue bueno, nosotros, varias personas dentro del club, fue la de fichar tal y como nos habían dicho cuando empezábamos y terminábamos la jornada laboral. ¿Qué pasaba? Que la gente venía, en este caso el viernes por la tarde, y fichaba, y el domingo por la noche, si podía, si no intentábamos hacerlo de alguna otra manera, desfichaba, porque estás trabajando todo el fin de semana. ¿Ahora Claro. qué? ¿Me devuelven la hora de lunes a viernes no viene? ¿Me pagan la hora extra? ¿Qué? ¿Qué hacemos con este? Entiendo que hay una parte administrativa y entiendo que no es fácil de ordenar. Aparte, ya te digo, yo Ya. vengo de una educación jurista y entiendo que ordenar todo eso no es sencillo más en este trabajo, porque hay trabajos que tú puedes supeditar a objetivos objetivables, para la redundancia, rendimiento. Pero tú formas parte de una cadena de producción en la cual el output no es responsabilidad directa tuya, con lo cual esa versión de objetivos también es relativa. Entonces está en un Mm. camino gris. Y es una relación que desde el punto de vista jurídico, y creo que se está haciendo bien, y creo que además hay asociaciones importantes como UDEA, que está haciendo un buen trabajo y tal, que tienen que ir ordenando y estamos caminando hacia que sea natural ese paso. Pero hay mucho camino por recorrer, obviamente. ¿Qué puedes Mm. hacer tú? Pues balancear. Yo Balancear lo un decía poco también la desde. Yo lo decía, José, también desde un punto de vista que incluso al contrario, es decir, yo tengo unos empleados, si están 40 horas y me están produciendo bien, Claro. o están 37 horas y me están produciendo bien, pues yo no voy a pedirles que hagan 40 horas, que a lo mejor esas 3 horas semanales de diferencia hacen que estén vean menos a la familia, estén más tristes o baja el rendimiento. Si No tú, estoy, en 30 horas laborales que le metes me haces un trabajo que a mí me gusta, ahora en el momento en el que no sea así te diré, oye, algo hay que hacer porque no está llegando a lo que estamos pidiendo. te voy a poner dos ejemplos rápidos. Uno, encontrarme con un compañero de otro club en un campo y, bueno, una pregunta muy usual, ¿no? ¿Sabes dónde vas la semana que viene? Y decir, no, 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 porque estaba planificado y tal, que como era un festivo que había caído en viernes, estaba planificado que este fin de semana no viajamos ninguno y este fin de semana es libre para todos. Ujú. Eso, aunque no lo va a ver nadie, es un trabajo bien hecho. Sí. Y te voy a poner otro ejemplo al hilo de lo que hablamos de las relaciones. Y lo vivió también en carne propia. A mí, estando en el Alavés, me surge la posibilidad de tener una entrevista de trabajo en un equipo inglés importantísimo. Hasta me sorprendo yo mismo, ¿no? Por la posibilidad. Y claro, era de envergadura y hay un momento en que me siento un poco abrumado y no sé cómo gestionarlo. Yo hablo con la persona con la que más confianza tengo, que además es cercana a Sergio Fernández, dentro del club, le digo, oye, no quiero molestarlo y tal, tío, ¿no? Pero te voy a hablar claro, es decir, me pasa esto. Me han citado ya voy a dar demasiados datos, pero bueno, en Londres, tengo que tener una entrevista y
Y no sé muy bien, no sé si ir, si no ir, no quiero molestar a nadie, porque en verdad yo estoy bien aquí, no quiero... Dice, no, tienes que ir, de todas maneras déjame que lo gestiono yo. Al día siguiente me llama Sergio Fernández y me dice, oye José, me han dicho que tienes esta posibilidad, ¿no? De entrevista. Digo, sí, Sergio, pero joder, no quiero dejar mi trabajo a medio hacer, no quiero que os sintáis desplantados, no quiero que tal. Dice, no, mira, estas cosas no sabes cuántas veces pasan en la vida y uno tiene que saber dónde está. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es una entrevista. Digo, sí, es una entrevista. Coge y te vas a hacer la entrevista, porque ya nada más que la entrevista es una experiencia que te va a llevar y te va a servir. Coge y te vas a hacer la entrevista. Cuando tengamos el resultado de la entrevista, vemos si hay un problema que gestionar o no. Eso es una relación sana. Eso es potente, es muy potente. Eso es una relación sana. Eso te sana. fideliza con él. Me estoy desnudando aquí realmente. O sea, aquí hay cosas que hay gente que no sabe. Pero... A mí me encanta que eso es como un libro abierto, pero que digo que esto te fideliza con él. Es decir, esto ya... O sea, tú le tienes lealtad a Sergio hasta donde él diga. Obviamente. Y el día que descendieron, me faltó llorar. Y el día, lo siento mucho, porque tengo amigos en el Levante, el día que subieron y que ascendieron, pues estaba bailando en el salón de mi casa. Literalmente. Claro. Porque yo quiero que le vaya bien. Claro. ¿Cómo no voy a querer que le vaya bien? ¿Cómo? Que eso es la gestión verdadera. Eso es la gestión de personas. Eso es la gestión de personas. Te quiero preguntar también, José, por terminar, porque ya llevamos casi 2 horas y si no se va a hacer muy largo. A mí algo que me parece súper importante, bueno, aquí 2 cosas que quiero tocar, importantes. Una es la toma de decisiones final para confeccionar una plantilla y otra es yo hago mucho hincapié y soy una persona que me gusta tener una metodología de trabajo propia. Es decir, mi ciclo de scouting tiene estas fases, voy realizando este flujo de trabajo que empieza con visualizar el partido, hacer el informe de partido, meterlo en bases de datos. Por ejemplo, yo insisto mucho en que una buena estructura de scouting tiene que tener una metodología buena, sólida, que como tú has dicho también antes, que es lo que me ha gustado, que todos estén de acuerdo y todos se entiendan, y si no se entiende, haya una formación, que también yo lo considero fundamental, hacer formaciones de vez en cuando para que todos, asegurarte de que todos los miembros siguen la metodología bien, y sobre todo también el lenguaje común. Es decir, tú tienes que hablar, cuando hablas de, yo por ejemplo, a mí no me gusta, pero hay gente que habla de, no, este perfil es un 6, este perfil es un 8, este perfil es un 10. Entender que todos los scouts que tienes entienden eso. O, por ejemplo, si tú hablas de un perfil, que todos identifiquen los mismos perfiles, de lateral, de extremo, de tal. Todo eso me parece que es fundamental y creo que también es algo en lo que tú estás de acuerdo, por lo que entiendo. Eso se resume en alineación, pero ya no solo con el departamento de scouting, sino el departamento de fútbol. Yo, por ejemplo, a día de hoy lo que te puedo decir es que la gran mayoría de perfiles que el club busca, en un 60 o un 70%, cuando tú estás viendo un partido lo identificas porque sabes lo que el equipo quiere. Luego hay situaciones de gestión de plantilla, de decir, vale, tengo medios ofensivos de esta manera, pero me gustaría tener uno que sea más box to box, que sea más directo, pero ahí existe la comunicación, en este caso es mi responsable de scouting, Ale Otero, que te transmite, oye, mira, aparte de esto, estamos buscando este perfil que nos dé un poco de profundidad, que nos dé registros diferentes, entonces eso tú lo vas metiendo. Pero al final, yo recuerdo, por ejemplo, el Alavés de Abelardo, por seguir, era facilísimo identificar qué perfiles te servían y era muy claro para seguir. Luego ya viene el nivel y detalles, ¿no? Y con Celta, con Claudio, más o menos es parecido. La gente sabe a lo que jugamos, sabe qué es lo que propone y sabe qué perfiles de jugadores se trabajan en Amadroa y qué es lo que gusta. Entonces, y qué es lo que se persigue. Entonces, eso es importantísimo. Eso ya no es que facilite la labor del scout, sino que la hace tangible y la hace objetivable. Es decir, en esos debates que estamos hablando, tener esas referencias es lo que te permite crear un debate sobre los que conectar tu opinión. Si no sabes lo que buscas, al final a mí me gusta mucho este jugador, pero porque todos tenemos filia y fobia. Claro. Hay a quien le gusta jugar con 3 centrales y luego, pues bueno, hay a quien no le gusta, pero como un día no sabemos muy bien a qué jugamos, claro, es que este central
Yo no lo veo con 2 ya, pero es que, bueno, pero es que con el día que juguemos con 3 es la leche. Esas referencias, pero bueno, al final son referencias básicas que se dan en todos los trabajos. Aquí al final lo que está haciendo es alinear. Al final todo depende de lo que pasa en el rendimiento en el campo. Es más fácil que tú ganes cuando tú tengas claro qué es lo que buscas en el campo. Y si tú tienes claro qué es lo que buscas en el campo y esa información es bien comunicada, luego viene el trabajo de interpretación del scout y le tenés mayor o menos sensibilidad y es alinear partes. Es un puzzle. No deja de ser un puzzle. Y la conexión, el epicentro, la reina del tablero, es el director deportivo. Porque, dime. José, de verdad, que te interrumpa. Lo que dices de alinear es básicamente lo que resume un correcto funcionamiento de un equipo de scouting, porque la información o la opinión, como tú dices, tiene que transmitirse bien. Es decir, yo estoy seguro de que tú, cuando has dirigido un departamento de scouting, has tenido algún scout o varios scouts a tu cargo, tú ves bien qué scouts te están dando lo que tú estás pidiendo, lo que el club necesita y quiénes no. Si es uno el que no está acorde con esa línea, pues quizás es cosa de ese y se puede hacer un trabajo con él para, oye, vamos a intentar cambiar esto no está funcionando, este perfil que me dices no me sirve por lo que sea. Cuando son varios lo que pasa eso, el problema seguramente no sea de los scouts, sino que sea o de la metodología que no es clara o de la persona que se encarga de comunicar y formar a los demás scouts, de transmitirle lo que quiere. Yo creo que eso que dices tú de la facilidad de los perfiles, de saber lo que están buscando, es importantísimo. Y sobre todo, el que tú cuando hagas un informe, el informe que puede tener sus matices cada scout, pero el informe transmita de igual manera el que es un scout de la zona norte que el que es un scout de la zona sur, que es scout de Portugal. Y creo que también eso, no sé tú, cuando tienes que ver muchos informes, facilita mucho la tarea. Es decir, asimilan bien la metodología y los informes transmiten todos, con sus matices y sus diferencias, lo que queremos, la información que queremos recibir. Esto va agregado en el método. ¿Qué pasa si el entrenador transmite y trabaja sobre una determinada manera de jugar y ve que no se traslada al campo? Si ve que hay un jugador que se sale un poco y que no termina de ajustarse, pues lo cambias porque no funciona. Si ves que es una cosa generalizada, pues algo está pasando. En la cadena de comunicación, en la cadena de interpretación, tienes que revisar. Esto sí que al final es alinear partes. Suena sencillo, muy complejo, pero es fácil de resumir. Entonces, a mí particularmente, estos personajes, a mí me gusta que ellos tengan, aparte de que sepan los perfiles, lógicamente, una estructura del informe. Cuando hablo del informe, que la gente no se imagine solo el informe escrito, es decir, un papel que viene, te dice y te redactas. No, el informe al final es tu opinión y lo que opinas y tal, que obviamente pues viene en un papel, viene en un vídeo, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta mucho trabajar con ítems. Hay ítems para almacenar en base de datos que te permite almacenar perfiles de jugadores, ese es más específico, pero a los que yo voy son a ítems más de fondo. Es decir, chicos, a ver, a mí no me vale ningún informe vuestro si no me decís posición, rol, sí y no y por qué, por ejemplo. Si el informe no responde a esas 4 variables, no estamos haciendo nada. Si tienes la pieza de cómo juegas o lo que se le demanda a la posición, además tiene la pieza específica de qué posiciones o qué alternativas se pueden estar buscando, que esto pasa porque pueden manejar variables, y tienes las instrucciones de cómo tienes que comunicarlo, malo será, puede haber algún pequeño desvarío, sobre todo en épocas de ajuste. Claro. Pero malo será que no consigas una base que vaya en la misma dirección. Pero es alinear partes, volvemos a lo mismo. Es que el entrenador y el director deportivo hablan, planifican una plantilla en base a lo que tienen, en base a lo que cree el entrenador, en lo que él cree y cómo cree que va a sacar rendimiento, y eso se traduce a una manera de jugar sobre unos perfiles determinados. Y esos perfiles son comunicados, y esos perfiles que maneja el director deportivo junto con la variable de construir la plantilla, porque a mí me gusta mucho una frase, hay una que es que el director deportivo aspira, el mejor trabajo que puede hacer es a construir la mejor plantilla posible y el trabajo del entrenador es construir el mejor equipo posible, que no es lo mismo. Ese grupo de personas pasa por una serie de fases. Un grupo, una plantilla y un equipo. Entonces, son partes. La responsabilidad de la Secretaría Técnica es
predecir rendimiento, intentar enriquecer la base de datos y ser capaces de ayudar al director deportivo a crear la mejor plantilla posible. Y el director deportivo tiene que crear la mejor plantilla posible y ayudar desde su posición al entrenador a crear el mejor equipo posible. Y siendo la mejor versión de ti como equipo, estás más cerca de ganar más partidos que de perderlos. Ya podríamos entrar en otro podcast aparte que sobre todo lo trato más con los directores deportivos, que es el tema de la confección de plantilla, el porqué, la variación de perfiles o no, los roles, tal. Bueno, pero eso, como digo, ya queda en un podcast más para la dirección deportiva, pero sí que hay una cosa que me parece muy importante, que igual que estamos hablando de tener una metodología propia y sobre todo lo que tú has dicho, tener claro lo que demanda el entrenador para su modelo de juego, si los laterales tienen que ser defensivos, ofensivos, o tienen que meterse por dentro, tienen que ser técnicos o no, lo que sea, las especificaciones por el puesto. También me parece que eso es un error muy común que creo que tienen, o bueno, no sé si es muy común, es un error que sucede a veces con los fichajes o con las planificaciones deportivas, que no hay una unión entre lo que demanda el modelo de juego y lo que llega de fuera, porque ahí no hay coordinación, no hay esa alineación que tú mencionas. Y otro muy importante también es la detección de mercados. Sobre todo yo creo que aquí todavía hay muchísimo margen por explorar. Creo que al final, en España, si tú preguntas a clubes de segunda división, la mayoría, las ligas que siguen son las mismas. Portugal, España, Francia. Eso, la gran mayoría de clubes que no abren más el abanico porque no tienen medios y no tienen recursos. Pero hay un gran abanico de ligas, de categorías y de competiciones que sí que producen buenos jugadores porque se ve que a lo mejor lo firman en Alemania, lo firman en otras ligas y luego aquí nos está llegando ese talento. También es importante detectar los mercados bien y tener muy claro dónde puedes atacar, o realmente esto al final es ABC y de ahí no se sale mucho. Básico. Trabajas en una industria y hay tres variables. Está para decir el rendimiento deportivo, están los perfiles personales que inciden directamente en ese rendimiento deportivo y está la matriz o la variable económica. Al final hay mercados que son accesibles y mercados que no son accesibles. Un ejemplo práctico, mi club actual tiene una historia en la que funcionan muy bien los jugadores del norte de Europa. Sí. Por X motivo. Eso ya es otro debate y da para otro podcast, pero funciona muy bien. Y en la mayoría de casos, es un mercado que, bueno, se puede dar, pero bueno, se supone, con la información que manejas, porque información es poder, que tú tienes acceso, vamos a ver, tú sabes tu presupuesto. Y tú sabes, con todos mis respetos, si puedes ir a comprar a Lefties, a Zara o a Adolfo Domínguez. Eso correcto. También hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto. Esa parte, la parte de jugadores de un determinado perfil, de un determinado talento que te ayudan o te acercan a los perfiles de tu equipo, la parte de a nivel personal, la capacidad de adaptación o no. Una de las cosas que tienen los portugueses, aparte de que van mejorando cada día más su rendimiento inmediato, es una capacidad de adaptación brutal, porque yo creo que el gran boom fue la Eurocopa más mundial, ¿no? De España y tal, y hubo esa diáspora, ese éxodo, pero históricamente el portugués vive con la mochila al hombro y te encuentras portugueses, te hablo de entrenadores, y ahora mira cómo está. Te hablo de scout, pero en Inglaterra, pero en China, en Armenia, por decirte algo, sí. Y se adaptan. Entonces, entiendo que es un mercado y que además en muchísimos casos puede ser accesible porque hay una diferencia económica en la mayoría de los casos y la diferencia entre equipos grandes, pues los equipos grandes de un lado y los equipos grandes de otro, bueno, hay accesibilidad y además hay cercanía, que eso también te permite ver fútbol en directo. Claro. Cada uno tiene su estrategia, no existe... La estrategia buena es la que funciona. No, está claro y estoy de acuerdo contigo. De hecho, al final, obviamente, hay algo que has dicho, que has dado tú la clave, que es que obviamente un equipo de segunda división no puede permitirse a lo mejor ir a ver a un jugador en Chipre, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Creo que ahora la tecnología te acerca mucho y te simplifica procesos y te ahorra muchos costes. Es decir, ahora tú con Wyscout puedes ver a jugadores de Macedonia, de Hungría, de Polonia o de Lituania.
obviamente para firmarlos tendrás que ir a verlos en directo y tendrás que hacer una inversión, que hay clubes que lo pueden o no lo pueden hacer. A lo que yo también voy un poco a la reflexión, y ya con esto me gustaría terminar el podcast y a ver si no llegamos a las 2 horas, que es que cuanto menos recursos tienes, más creativo tienes que ser. Y más tienes que buscar, tanto como scout como director deportivo, en charcos más pequeños o en lugares más pequeños para encontrar aquel jugador de talento. Porque en los charcos grandes pescan los peces grandes. No sé tú también si has vivido, porque tú has estado en todo tipo de clubes, en primera, en segunda.